Suscríbete a la Panterita. Fluminense, la revancha. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo, número 1. A la audiencia de ABC TV, muy buenos días. Estamos arrancando otra programación, el de hoy miércoles, con muchas novedades que tienen que ver con la selección paraguaya, principalmente porque vamos a completar la lista de convocados y tendremos conferencia de prensa del técnico del albirroja, Guillermo Barros Esqueloto. Pero para todo esto vamos a trasladarnos hasta Ipané. Ahí están los compañeros Federico Arias, Daniel Chun, Ariel Marecos, Johnny González, para la cobertura que tenemos justamente en exteriores y todo lo que tiene que ver con la selección paraguaya, con su inminente debut en estas eliminatorias rumbo a lo que va a ser el Mundial de 2026. Federico, con ustedes. Adelante, compañeros. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fabio. Para la audiencia de ABC TV, la audiencia de ABC Cardinal, aquí del Carde, hermoso mediodía, hermoso complejo. Decíamos en mi caso que no venía de 2005. ¿Cuánto ha crecido esto en los últimos 18 años? ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para vos, para todos los compañeros. Y sí, en mi caso, la primera vez aquí en el Centro de Alto Rendimiento, con este lifting, con este cambio que intenta hacer la Asociación Paraguaya de Fútbol, con el objetivo común de poder volver a un mundial luego de aquel 2010. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos. Es una ciudad deportiva, hasta que realmente qué crecimiento edilicio, la cantidad de canchas que hay, es todo un hotel también para los jugadores, para las distintas divisiones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para las distintas selecciones. Realmente sorprendido por este cambio impresionante que ha existido en los últimos tiempos en este complejo deportivo, una verdadera ciudad deportiva en realidad. Bueno, Johnny González, hombre de selección. La cancha que tenemos atrás, la cancha número 1, ¿verdad, Johnny? Federico, buen día, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? De la cancha número 1. Aquí suele practicar el equipo de la selección nacional. Ingresa en ese gimnasio y después al campo de juego. Bueno, conferencia de prensa. Estamos atentos. Estamos a 8 días del partido contra Perú. Ya se conocen los convocados a nivel local, donde, salvo por ahí que uno esperaba a Morel, pero entiende que entre Campuzano, porque para los seleccionadores Morel ha sido convocado tanto por Berizzo en una ocasión, creo lo Barros que el otro también, como volante central, ¿no? Como medio volante, como volante. Y sí, ahora a esperar lo que va a ser la conferencia, la oficialización y, como bien decís, de mañana noche ya el partido, para lo que pueda significar entonces lo de Paraguay, que va a ser un poco eje principal de esta programación. Además de lo que ha dejado la jornada de ayer, tanto en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Creo que para el futbolero que no era ni hincha de Estudiantes o Corinthians, increíble lo que pasó en La Plata, la confirmación del Inter de Porto Alegre, cuando uno dice los refuerzos son incorporaciones o refuerzos, y vaya impronta que le pusieron Rochet y Valencia para el equipo colorado de Porto Alegre, primer semifinalista, que aguarda lo que va a ocurrir el jueves. Qué milagro lo de Corinthians, increíble. Ayer estuvimos hablando justamente de Casio. Y después del gol, a los 3 minutos ya había salvado 2. Y los palos, Federico, 4 veces impactaron los de Estudiantes en el palo y después 2 en el travesaño, en la tanda de los penales. Es increíble cuando no se va a dar, cuando no va a ser de uno una clasificación del caso de Estudiantes, porque el que vio todos los partidos no va a creer cuando después se entera que finalmente clasificó Estudiantes, porque lo dominó en grandes pasajes todo el primer tiempo. Dominio fuerte, no podía salir el equipo de Corinthians. Pero ¿cuántas veces el futbolero que vio un montón de partidos, cuando se da el pitazo de Roldán y el partido iba a la tanda, cuántos creían que Estudiantes iba a clasificar? Yo creo que era más la gente que creía va a pasar Corinthians, porque sí. Desde aquel axioma que también se aplicó, que el que suele ser el mejor de la cancha suele errar el penal,
a decir, bueno, si te salvaste así, no creo que no llegues a completar la épica, a tal punto que volvió a ser muy picante la conferencia de Luxemburgo cuando dijo, no, el plan salió perfecto. Y el periodista brasileño dijo, ¿qué perfecto? Si te salvaste. No, salió perfecto. Y gracias a Dios y al travesaño. Matías Rojas dijo, es la primera vez que sufro así en una cancha de fútbol. Decía Matías Rojas, que es titular de la mayor parte de las La portadas. veían pasar, Federico. Sí. Parece que estaban impotentes, sin capacidad de reaccionar, perdían rápidamente la pelota. Estudiantes inmediatamente encadenaba otra vez pase para el ataque y no podía salir. Ángel Romero estaba en una posición de lateral izquierdo que realmente aguantó un tiempo. Lo sacaron porque no atacaba. Se lo vio muy falto de pique también, Las veces que los compañeros encabezaban un contragolpe, las pocas veces que podían, no está definitivamente con ese pique, esa ocupación de espacio que le solíamos ver también, esa diagonal que metía también y Rojas tampoco Ángel. estuvo bien, Sí. Pero Matías terminó como, hay una que él rechaza la tribuna del área que ya estaban y se le ve el primer plano del rostro desencajado, la saca. Es que en un partido así no hay ofensivo que se pueda destacar. No. Saca a Casio y a los dos centrales. Justamente hablábamos de Gil también, otro eterno que en algún momento inclusive estuvo por el fútbol chino y era convocado por la selección brasileña. No sé si le van a preguntar a Guillermo si lo de la figura de Estudiantes que se habla ayer de raíces, apareció, ¿verdad? que le pregunten, porque ya que estamos también con esta onda de el que pueda aportar venga desde el arco, entonces porque realmente lo que hizo el chico del apellido extraño de Estudiantes, y bueno, entonces ir mapeando un poco lo que ocurre a nivel internacional de los dos partidos que ocurrieron ayer para las semifinales, tanto de la Sudamericana como de la Libertadores. Dicen y leí, porque yo puse el Rollraiser en el buscador, en River habrá jugado un partido aceptable, pero nunca fue figura. El Estudiante viene siendo figura porque contra Goiás hizo un golazo al ángulo. Ayer jugó, y hoy vi, Dani, para mal nuestro si queremos nacionalizarlo, varios colegas argentinos escribiendo que este chico de 23 años ya debería ir a la selección. Que ayer se recibió de jugador de selección, que lo tienen que convocar. Recuerdo Gamarra Copa América 95 contra Higuita. El Colorado Gamarra jugó un partido increíble y Higuita le sacó el penal. Peque Benítez Copa América de Paraguay 99. Había marcado el gol, había hecho un partidazo con Lembo y compañía, y Karim le ataja el penal. Es un karma increíble. Ayer yo estoy de acuerdo que cuando lo vimos a Casio en el primer penal, no, acá se los come a todos. Y es tanto el desgaste del que no quería llegar a esa instancia y el que la buscó como tal la salvadora, que siempre gana el que se refugió, el que lió el palo. Entonces esa fue la historia ayer de Estudiantes Corinthians. Hicieron dos grandes partidos, porque de San Pablo fue un partidazo también, el de ayer mucho más por la intensidad de Estudiantes, y los hinchas de Olimpia ayer decían, ¿cómo queremos jugar así? Como al primer tiempo. Yo creo que el manual de cómo debe jugar un partido de local en la vuelta cuando tenés un resultado adverso es didáctico lo que hizo Estudiantes, no porque haya hecho el gol antes de que se cumpla el primer minuto, sino esa presión, esa comunión que había entre la gente y los jugadores, y que, o sea, los agobió. No llegó el tanto, pero yo creo que es el famoso, muchachos, así se debe jugar un partido de vuelta, que no nos inmute, que no nos conmueva una desventaja. Esto ya conectando lo que va a ser el gran partido de mañana en el Defensores del Chaco entre Olimpia y Fluminense. Es cierto que la desventaja es mayor, pero, o sea, así deberían jugar todos los locales un partido de vuelta, como lo hizo el equipo de Estudiantes, y ya que recordabas esos grandes casos, como que a nivel mundial, Copa del Mundo, siempre la gente se acuerda de lo del 94, primero Baresi y luego Roberto Baggio, hablando de grandes figuras de esa selección que en la tanda de penales Federico perdió contra, justo ayer hablábamos del Brasil de Carlos Alberto Parreira. Fabio. Sí, está arrancando la conferencia de prensa. Lo escuchamos a Johnny. Vamos. Estamos todos juntos en ese nuevo objetivo que tenemos de clasificar al Mundial. Justo Villar. Participando de este día memorable, porque para nosotros es memorable que puedan estar hoy todos compartiendo este día. Aparte, obviamente, de la conferencia de prensa que tenemos con Guillermo, el de poder compartir con todos ustedes acá, los grandes medios que tienen su stand ahí ya compartiendo con nosotros y lo que va a pasar después. Así que gracias por estar hoy acá. Definitivamente es un paso
el primer paso que necesitamos hacer es estar todos juntos para poder lograr la clasificación al Mundial, así que agradecido de corazón a todos ustedes. Tras las palabras de nuestro director deportivo, pasamos a la ronda de preguntas. Le pido por favor a cada miembro de prensa que se presente con el medio de comunicación correspondiente antes de realizar su pregunta. Empezamos. Profe, justo buenas tardes ya. El gusto de saludarle. Jorge Izquierdo, acá para Universo 970 y el canal 100. Tengo consultas para ambos. Profe, vemos una carpeta allí. ¿Va a haber un adelanto en cuanto a la lista para completar ya el plano local con los que ya fueron llamados de afuera? Y después le quiero hacer la consulta justo. Buenas tardes a todos. No tengo la lista definitiva porque como hay un partido mañana, vamos a esperar, y hay algunos jugadores que seguramente van a ser citados de Olimpia, entonces voy a esperar a que termine todo bien, y como es la lista definitiva donde uno cita y ya no puede volver a citar a otros jugadores, voy a esperar que terminen todos bien y hacer la citación el viernes por la mañana. Justo, ¿cómo tomaron los jugadores esta decisión del traslado a Ciudad del Este? Justamente, se había ganado la última vez allí ante Ecuador, justamente, y quizás por el ambiente, por la gente, que lo que pudo charlar, lo que pudo notar el ambiente ahora de cara a lo que viene en este primer combo, el partido que se va a jugar en Ciudad del Este. Creo que es una decisión que la tomamos en conjunto, obviamente la dirigencia de la selección, el cuerpo técnico y los jugadores también están encantados de poder recorrer el país, de poder sentir el cariño y el apoyo que se siente en todo el país, no solamente en Asunción, sino que también en este caso en Ciudad del Este, y ojalá podamos tener otros estadios donde podamos jugar, puedan tener la estructura necesaria para soportar los partidos que podamos llevar en algún lugar. Y creo que más que enfocados en dónde vamos a jugar, es qué vamos a jugar. Vamos a comenzar las eliminatorias. Y las eliminatorias se juegan desde hace un montón. Nosotros venimos jugando pensando en las decisiones que se están tomando, en tener en las mejores condiciones no solamente el ambiente de los jugadores, todo lo que conlleva todo eso. Así que ya comenzamos a jugar el partido de clasificación y eso a nosotros nos tiene muy ilusionados por lo que tenemos, por lo que vemos, por lo que encontramos, por la recepción de la gente, por ustedes mismos y por lo que significa poder sentir el cariño en cualquier parte del país. Buen día, profe. Buen día, justo. Kevin Ledesma de Radio 1, estamos aquí en directo. Profe, ¿cómo está el campo de juego de Ciudad del Este? ¿Cómo está el estadio Antonio Aranda? Que sin lugar a dudas la APF invirtió mucho dinero y mucho tiempo para que el campo de juego esté en condiciones para el partido del próximo jueves. Está muy bien el campo de juego, las instalaciones, el estadio, el lugar donde nos va a tocar esperar el partido. La verdad que lo hemos preparado, hemos tenido tiempo, hemos pensado la mejor manera de poder darle lo mejor al partido que vamos a jugar, no solamente a lo que nos conviene a nosotros, sino al partido en sí, ¿no? A un partido eliminatorio, y está todo preparado para que todo esté muy bien. Justo, buen día. ¿Ya tienen preparada la logística para lo que va a ser el partido contra Venezuela en Maturín? Porque va a ser una distancia muy lejana, con pocos días de descanso entre partido y partido. El partido contra Perú se juega jueves y ya el martes tienen que ir a jugar en Maturín. Sí, como habitualmente pasa, esto lo planificamos con mucho tiempo de antelación, incluso fue el profesor Javier Valdecanto con uno de los muchachos que tenemos nosotros en la logística y otro de viajes, a ver todo lo que necesitamos tener en Venezuela, en este caso en Maturín, y previendo y escuchando todo lo que tenemos ahí, lo que encontramos, se previó de que vamos a tener que viajar el lunes, o sea que el viaje va a ser, vamos a entrenar acá la mañana y seguiremos al mediodía, llegaremos al filo de la tarde-noche a Venezuela y descansaremos, y el otro día para estar en condiciones para enfrentar ese partido, así que está todo previsto ya hace un tiempo atrás. Guillermo, buen día para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Te quería hacer dos consultas. Primero, la ausencia de Enciso. ¿Qué implica eso para tu idea de juego? Si necesariamente habría que modificar al no tener a ese jugador diferente como es Julio Enciso, o no pasa por ahí el hecho de cambiar de esquema de juego o algo por el estilo para estos dos primeros partidos. Y lo segundo, al tener ya la lista de jugadores del exterior, resalta creo la ausencia de Adam Vareiro por el momento que pasa en Argentina. ¿Eso
¿Esa es una decisión por una cuestión de características de delanteros que preferís o es porque ya básicamente tenés el grupo armado con otros jugadores que ya habían estado repetidamente en otras convocatorias? Bueno, con respecto a Enciso, lamentablemente no lo vamos a tener a él, más allá de la táctica o del sistema táctico que nosotros decidamos para cada partido. El problema es no tener un jugador como Enciso, no tener a Enciso. Pero también entiendo que nosotros tuvimos un tiempo de 1 año y medio de probar, de tener otras posibilidades, de ver otros jugadores y creemos que lo podemos reemplazar. Te reitero, la ausencia de Enciso es un jugador único, pero creo que tenemos reemplazante con otros jugadores que nosotros hemos probado en esa posición durante este último año y medio. Con respecto a Vareiro, creo que está haciendo un campeonato muy bueno, un jugador que está seguido por el cuerpo técnico de la selección permanentemente, como todos los delanteros paraguayos. En este caso yo me incliné por otros jugadores que tienen la misma característica, que están en el mismo nivel que él, pero que venían trabajando con nosotros. Nosotros vamos a seguir mirándolo a Adam, atentos a su evolución, y si nosotros consideramos que dentro de 20 días que hay otro combo tiene que estar con nosotros, va a venir. Profe, Cristian Pérez de Versus, teniendo en cuenta y siguiendo con la pregunta del colega, mirando un poquitito la lista que usted ya eligió, ¿quién podría ser lo más cercano en cuanto a características de Enciso? No sé, por ahí Ramón Sosa, no sé si Mati de por ahí es un poco más interior últimamente, en Racing jugó de extremo. Sí. Y lo otro, ¿qué nota usted de diferente de este inicio de proceso a la que usted culminó hace 1 año aproximadamente? Obviamente usted tomó ya la parte final de ese proceso. ¿Cuánta diferencia nota? ¿Qué virtudes o en cuánto evolucionamos quizás? Con respecto a la primera pregunta, creo que podemos resolverlo con jugadores en la misma posición, como Sosa, Matías Rojas, puede cambiar a Almirón por izquierda, si Almirón hoy juega por derecha, pero en Argentina y en Atlanta United jugó por la izquierda o jugó por detrás del 9 y tenemos la variante, tenemos la posibilidad de reemplazarlo con un jugador igual que él, como Ramón Sosa, que juega más o menos si jugara como extremo, o podemos encontrar alguna solución táctica y jugar con otros jugadores y con otra táctica y no depender solamente de un win. Lo veremos a medida que se vaya acercando cada partido, en este caso Perú y Venezuela. Con respecto a la segunda pregunta, creo que estamos en una situación muy distinta a cuando a mí me tocó llegar. Primero y fundamental porque hoy conozco de punta a punta al fútbol paraguayo, al jugador paraguayo, a todos. Conozco no solamente la parte futbolística, sino también la parte humana. Y encima tuve la oportunidad de 1 año y medio de entrenar, de practicar y de jugar y de ver, según mi óptica, según la forma de jugar como quiere este cuerpo técnico, a los jugadores, y entonces hoy tenemos un análisis mucho mejor. Creo que también tenemos el hecho de conocernos en la parte humana, nos acerca mucho más al jugador, de poder llegar y darle una indicación y que sea directa y que sea bien interpretada. Eso cuando vos llegás, no solamente a mí, acá, sino en otros lugares, es un tiempo que te lleva a acomodarte al plantel. Ya lo tenemos, nosotros ese tiempo hemos practicado, nos hemos conocido, saben lo que quiero, saben que con una mirada el jugador ya entiende lo que quiero, o yo sé lo que me puede dar el jugador de repente con lo que me dice. Entonces hay un conocimiento mayor y estamos mucho mejor, sin duda, que hace 1 año y medio atrás, y estamos, la verdad, muy confiados, con una ilusión muy grande de cuando terminen las eliminatorias poder estar dentro de los clasificados al Mundial. Hola, profe. Hola, Justo. Nicolás Ledesma de Punto Penal Radio Caritas. La diversidad de jugadores que tienen en su lista, profe, da para que usted haga lo que desee tácticamente hablando, pero también da para respetar el sitio donde se desenvuelve, en el caso de Almirón, por ejemplo, que está jugando mucho por derecha, por citar un ejemplo nomás, o eso va a depender de lo que usted ya tiene en la cabeza y del rival. Y una siguiente pregunta, si me permiten, que involucra justo, ¿cuándo les convenció Coronel como para que él sea el portero que viene a tomar la posta de otros tantos que todavía incluso están en competencia? Gracias. Con respecto a dónde jugará o las opciones que tenemos tácticas de los jugadores, obviamente que uno
está atento al momento actual, a la actualidad del jugador y trata de poder que mi idea no cambie con respecto a cómo se están rindiendo y se están destacando, porque Almirón está destacándose demasiado jugando por la derecha, pero también entiendo que Almirón es un jugador de nivel internacional y yo lo pongo en el medio, como jugó en Corea, donde hizo 2 goles, si no me equivoco, o si lo pongo por la izquierda puede rendir perfectamente y no va a cambiar por el hecho de jugar un poquito más hacia el medio o hacia la izquierda, su rendimiento no va a variar. Ahora, si yo pongo a un delantero defensor, ahí sí está mal. Con respecto a lo del arquero, después justo te dará su respuesta, pero con él se suma a un plantel donde puede jugar, donde puede estar en el banco y donde quizás no le toque entrar. Hay 3 arqueros que van a tener que pelear su lugar y vamos a poner al mejor. Nico, creo que una de las características principales que tiene uno cuando viene a la selección es el querer estar. Y él demostró demasiadas ganas de querer estar en todo momento. En ningún tiempo, cuando nosotros le solicitamos hacer algún documento, él estuvo reacio a hacerlo, ni mucho menos, sino que enseguida lo quiso hacer. Envió a su mamá a Asunción para poder hacer los trámites. Y bueno, como dice Guille, yo creo que lamentablemente no lo pudimos ver antes, porque la idea era poder verlo en junio, porque no se dieron los tiempos para que tengan los papeles reglamentarios para poder jugar y competir con sus compañeros, en este caso con Santi, que es el que está citado ahora, y el que va a estar. Pero creo que es un muy buen arquero y es una garantía para nosotros el tener a muy buenos arqueros jóvenes que estén rindiendo a buen nivel y que puedan tomar la posta cualquiera de los 3, seguramente van a ser garantía para nosotros también. Buenas tardes, Guillermo. Justo Gustavo Gavilán para Deporte Total, estamos en vivo. Guillermo, mirando la lista que ha presentado a nivel internacional, ¿cuántos más estaría agregando aquí del plano local? Y la posición de lateral derecho, ¿eso te obliga a convocar un lateral derecho aquí del plano local? ¿O mantendrías ahí la base, tirarlo un poco a Robert Rojas por derecha? Teniendo la lista que ya has presentado, profe. Y seguramente citaremos algún marcador lateral derecho más del plano local, pero también está Rojas, en esa posición le ha tocado jugar en River, ha jugado de central, en Tigre ha jugado con 3 centrales, también ha jugado por la derecha en el partido anterior al último que jugó con Racing, entonces tenemos también la posibilidad, pero aparte, lo más importante que tenemos con respecto a la pregunta anterior que me hacías, qué diferencia hay de 1 año y medio a esta parte. Hablando con Rojas y teniendo diálogo en la semana, hablábamos de la posición, porque él cambia a veces de central, juega por la derecha, juega de central, y me dijo, profe, poneme donde quieras, yo por la selección albirroja hago lo que sea. Así que veo también una actitud que no sé, porque yo no estaba antes de mí, pero veo una actitud muy positiva en los jugadores, muy buena, que la verdad nos ilusiona muchísimo, más allá de lo futbolístico. Para Justo, ¿qué significa la receptividad que están teniendo en el este del país? Porque estamos hablando ya de un 75, hasta me atrevería a decir, hoy con los números que se han marcado, un 80% ya del estadio totalmente vendido. Eso significa que vamos a tener un estadio lleno. ¿Qué significa para ustedes ese movimiento que han generado y lo que va a ser para el día de, qué significa lo que puede llegar a marcar ese inicio de eliminatoria, Justo? Para nosotros es una responsabilidad y un honor tener que estar respondiendo, obviamente que los jugadores, nosotros de afuera, el cuerpo técnico, ideando todo lo que tiene que hacer los dirigentes encabezados por el presidente, teniendo las condiciones para que se puedan dar, que se confíe de esa manera. Creo que también acá en Asunción hubiera sido igual, es lo que pienso yo. Pero también creo que pocas veces nos tocó a nosotros jugar partidos de eliminatoria, es más, creo que la segunda vez, la última vez fue con Ecuador en marzo pasado, el año pasado, y creo que eso a nosotros nos alienta todavía más a buscar lo que decía Guillermo de un principio, creo que en su primera conferencia dijo, queremos recorrer el país con la selección,
y ojalá pueda darse eso, insisto, en que si existen las estructuras para poder hacerlo, seguramente se hará, pero también sabemos de que hay imposibilidades, cosas que imposibilitan que a veces podamos ir a ciudades del interior, que seguramente van a permitir que tengamos que venir a Asunción con la mejor estructura que tenemos acá. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día para ABC Cardinal, ABC TV. Decía hace un tiempo, estoy aquí en el fútbol paraguayo, conozco de punta a punta al futbolista nacional. Habló de las cualidades futbolísticas, pero lo mental, ¿cómo encuentra el grupo? Porque últimamente futbolistas que han realizado buenos torneos a nivel casero, pero en la selección nacional que no podemos o no pudo tener el mismo rendimiento de su equipo en la selección nacional. Y le pongo un ejemplo, el caso de Gustavo Gómez, campañón en Palmeiras y en la selección nacional le cuesta muchísimo. Bueno, no quiero hablar personalmente, específicamente del nivel de Gustavo Gómez o analizar su perspectiva con la mía. Yo creo que hoy los jugadores están muy bien. Como te decía anteriormente, hablamos en la semana, un ejemplo con Rojas, y me dijo, poneme donde quiera, yo me muero por jugar en la selección albirroja, y ese sentimiento creo que lo va a elevar en el nivel individual de cada uno cuando juegue con la selección. También tenemos que combinar un buen ambiente, una buena táctica, un buen entrenamiento y darle los consejos que correspondan para que ellos se sientan como en sus equipos y rinden a un nivel máximo como Almirón, Gustavo Gómez o el que fuere en la selección de Paraguay. Justo el técnico de Perú, Reynoso, decía, vamos a ser visitantes los dos, hablando de Perú y también de Paraguay en el este del país. No coincido en eso. Yo la vi la nota. Nosotros tenemos dos cosas te quiero decir con respecto a lo que dijo Reynoso. Tenemos la libertad y la autonomía de elegir dónde jugar, y así lo hacemos. Y que venga tranquilo, va a ser una fiesta del fútbol, los vamos a recibir como hermanos, va a ser un partido de fútbol que ganará el mejor, pero lo vamos a recibir como nadie espera recibir a la gente de Perú, como nunca, que se queden tranquilos. Sí, no, para completar un poco lo que decía Guillermo, yo creo que es tal cual. Que no coincido porque nosotros vamos a jugar en casa. Ciudad del Este en nuestra casa, Encarnación en nuestra casa, Pedro Juan en nuestra casa, Caguazú en nuestra casa, Pilar en nuestra casa, todo lo que sabemos que es Central, Asunción en nuestra casa. Por tanto, estamos en nuestro país, vamos a ser locales, y así como a nosotros nos hace sentir visitante cuando nos vamos a jugar eliminatorias o cualquier amistoso, también yo creo que la gente lo hace sentir de esa manera a nosotros local y al que viene visitante, pero dentro del marco de una fiesta, como decía Guillermo, así que esperemos que sea así. Guillermo, buenas tardes. Por un lado, este nuevo arranque, con este nuevo comienzo, ahora sabiendo que conoce de punta a punta a los jugadores, ¿qué propuesta futbolística vamos a ver en la albirroja? ¿Qué vamos a esperar ahora distinto con respecto a lo que venía haciendo? Bueno, con respecto a lo anterior, no es justo que yo hable de lo que pasaba antes. Con respecto a cómo vamos a jugar, vamos a tratar de ser un equipo rápido, un equipo que gane, un equipo que sale a ganar, un equipo que quiere tener autoridad cuando juega, pero después con respecto a la táctica, lo van a ver en el partido y después lo hablamos. Si no, si te cuento ahora cómo vamos a jugar, el técnico de Perú va a estar atento. Claro. Justo, ahora, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo justamente, que todo el Paraguay es la casa y todo eso, se puede decir, porque se va a repetir Ciudad del Este después en el siguiente combo, ¿va a ser como una especie de puesto comando el este del país para lo que son los partidos de la albirroja? Bueno, al principio la decisión de jugar en Ciudad del Este está hecha hace tiempo, y por eso se hicieron las mejoras que se tenían que hacer para recibirle de la mejor manera tanto a la selección paraguaya como a la selección visitante. Hicieron las mejoras que se tenían que hacer para recibirle de la mejor manera tanto a la selección paraguaya. Cerramos con ABC TV, seguimos con ABC Cardinal. Y si se dan las condiciones seguramente sí, pero eso ya lo veremos más adelante. Por de pronto nosotros sí solicitamos el segundo partido otra vez en Ciudad del Este, y eso seguramente se dará así. Guillermo, justo buenos días, el saludo para todos, Pedro Torres para Tigo Sports. Tengo dos preguntas para Guillermo. Lo primero tiene que ver directamente con el equipo en sí. ¿Las eliminatorias, te parece, proponen que de local uno tenga que tener un perfil de laterales
y de visitante tener otro resguardo, porque tenemos ambas características, gente que va un poquito más y gente que no tanto. Y lo segundo, es cierto, falta para que sea oficial, pero otro chico que va de Paraguay a la Premier League, ¿es algo bueno? ¿Es algo que vuelve a pasar? Sabemos el impacto que tiene Julio hoy en el fútbol paraguayo. Desde tu punto de vista, ¿qué implica y qué rebote tiene eso para lo que es para nuestro país, para nuestro fútbol? Con respecto a lo de Enzo González, creo que en los últimos años se ha dado la salida de primero de Julio, ahora de Enzo, directamente a la Premier. Creo que las señales que le da el fútbol del mundo a Paraguay es directa. Hay que apostar por los jóvenes, hay que apostar por las academias en cada equipo. Hay jugadores, hay que desarrollarlos y los va a dar, y después lo que tiene el rebote de que vayan a Europa es que después juegan para tu selección. Entonces, la verdad hay que trabajar, hay que ver la manera de trabajar mejor o más en el tema de las inferiores. Con respecto, la otra pregunta era... Perfil de los laterales. El perfil de los laterales. De acuerdo a cómo nos toque a nosotros jugar o de las necesidades que tenemos de conseguir, de ir a buscar el resultado, de tener que conseguir un punto, lo vamos a ir viendo. Hemos probado Junior, Alonso ha jugado con nosotros ahí, ha jugado siempre en su carrera variado, más allá que principalmente ha sido central, pero él arrancó siendo lateral y varió en Cerro y después en otros lugares del mundo donde le tocó jugar. Según también lo que nosotros creamos, vamos a ir viendo esas posibilidades de ser más ofensivo con los laterales más altos o con los laterales más defensivos, las características de cada uno. Buenas tardes, estamos en vivo para el SNT, para C9N, Platea Informativa, Julio Caballero, Justo, profesor Guillermo. Bueno, cuando se trata de la selección paraguaya, entre comillas, como que todos somos técnicos, analistas, y de procesos anteriores, de años anteriores, digamos que un poquitito un tema recurrente, un comentario recurrente era que nos faltaba marcar territorio principalmente en casa, mayor agresividad, morder más la cancha en el medio campo, principalmente un hombre de quite que, digamos, sea, entre comillas, el machetero. ¿Tenemos jugadores de esa característica? Puede ser Richard, puede ser Álvaro Campuzano. ¿Crees conveniente jugar con un jugador de esa naturaleza allí en el medio campo, profesor? Y después la pregunta para Justo. Mira, con respecto a la evolución del fútbol en los últimos años ha variado. Con el tema de los 5 cambios, vos podés arrancar de una manera y cambiás en el segundo tiempo, o te cambia el rival que te obliga a vos cambiar. Entonces, vos podés hoy salir con una actitud muy ofensiva o muy de marcar la cancha, y de repente te encontrás que el rival te cambia y vos tenés que cambiar también. Entonces, a mí me parece que nosotros estamos bien, estamos contentos con el trabajo que hicimos en el último año y medio, y no es que uno por haber trabajado y conocer ya va al mundial, sino creemos que hemos trabajado muy bien y tenemos las herramientas para pelear nuestro lugar en el mundial. De repente nos va a tocar ir a buscar el resultado, de momento nos va a tocar tener que esperar. Y vamos a ir viendo según lo que nosotros analizaremos y de esa manera jugaremos, pero tenemos los jugadores para hacer lo que nosotros queremos. Justo, ¿cuántos jugadores actualmente están siendo seguidos, monitoreados por la selección paraguaya, digamos que están dentro del mapa, y si hay algún naturalizado más en proceso? Creo que es infinito. O sea que cada fin de semana por ahí hay, no digo que no es una lista que está cerrada ni mucho menos, sino que te digo la lista en la que siguen el cuerpo técnico es una lista que se suma y en cada semana por ahí puede aparecer alguien nuevo para poder sumar en la lista de seguimientos. Y en cuanto a lo de los naturalizados, sí hay algunos chicos que estamos viendo, pero en realidad en divisiones formativas. El otro día hubo una gira, hicimos una gira, las divisiones menores, hizo una gira por Buenos Aires, yendo a jugar y a competir contra equipos de su categoría o categoría un poco mayores en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, y se aprovechó también para hablar con chicos o padres de los chicos que tienen edades para poder competir en selecciones y que tienen que los padres son paraguayos. Y hubo una lista bastante larga de chicos que están ahí, que se verá si son posibles
para poder citarlos en futuras selecciones juveniles y arrancar desde más abajo quizás este proceso de naturalización y de conocimiento de lo que significa el fútbol paraguayo antes de llegar a la selección mayor. Lo están haciendo todos los países del mundo. El otro día escuchaba y hablaba con Bernardo Romeo, que es parte de la selección argentina también, y hacen lo mismo. En todas partes estamos haciendo lo mismo, buscando poder encontrar a los jugadores que podamos incluirlos dentro de una nómina de selección, que sean potables para la selección y que tengan buen nivel. Obviamente eso va a ayudar a que el nivel de la selección pueda subir también, sabiendo de que los que van a venir, si vienen, si optan por venir, sean mejores de lo que tenemos acá. Buenas tardes, Guillermo. Juan Pablo Saracho para Radio La Unión. Guillermo, ahora Paraguay viene sumando menos de 50% de puntos en eliminatorias de local desde las últimas 3 eliminatorias. ¿Han analizado qué ha causado esa baja de puntos en el último tiempo y qué podrán hacer, sea a nivel táctico, a nivel anímico, para poder recuperar esa fuerza que tenía Paraguay antes del local? Mirá, la verdad, el equipo que va a jugar la semana que viene el primer partido con Perú es muy distinto y con respecto al que ha jugado en las últimas eliminatorias o en las últimas 3 eliminatorias. Entonces, más allá del factor anímico, del factor táctico, me parece es otro equipo. No podemos preestablecer cómo va a responder con respecto a lo que pasó en las últimas 3 eliminatorias, pues es un equipo nuevo. Como decía recién, esperemos que estar bien, estamos tranquilos en que hemos hecho el trabajo que uno como cuerpo técnico le hubiera gustado hacer previo a una eliminatoria, y nos sentimos muy bien, muy preparados para afrontar y para poder lograr el objetivo que es ir al Mundial. Que necesitamos de todos, no es solamente una función nuestra. Ustedes saben bien cómo impacta el afecto, el cariño a nuestros jugadores. Obviamente que ustedes tienen un trabajo que cumplir, que es la crítica, con responsabilidad, con respeto. Nosotros la aceptamos y los jugadores la aceptan, pero también creo que este grupo de jugadores necesita el apoyo y la expectativa de ver si podemos o no, pero sí generar una expectativa positiva hacia lo que nos va a tocar enfrentar la semana que viene. Y justo aprovechando obviamente tu perfil de arquero de selección, ahora que llega Carlos Coronel, vos que viste, ¿qué puede aportar también y qué puede aportar a un perfil de selección? Ahí lo escuchamos. Sí, no, más que nada de lo que pudo ver de Carlos Coronel, que puede aportar y que puede aportar a la selección paraguaya. Bueno, como dije hace rato, creo que una de las características principales es el querer estar, y obviamente que es un jugador de experiencia, a pesar de tener solamente 26 años. Es un jugador que ha competido en Champions, ha estado en Europa, está en una liga emergente o muy fuerte que va creciendo con jugadores con mucho nivel que se enfrentan día a día a grandes jugadores, y creo que nosotros tenemos la posibilidad de contar con arqueros jóvenes, en este caso, que van a competir por un puesto, y él tiene un carácter fuerte, es un arquero seguro, atajador debajo de los palos, es muy grande, cosa que yo no tenía antes y me criticaban mucho por no ser muy grande, pero igual creo que el carácter que tiene, la experiencia y el ser un buen arquero reúne las condiciones como para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Guillermo, y por eso está dentro de la nómina, claro. Tengo 2 cortitas, profe. La primera, Juan Escobar y Antonio Sanabria siguen siendo observados por parte de su staff técnico para que puedan volver en próximas convocatorias. Y lo otro, el arbitraje. ¿Cómo lo ve atendiendo a lo que pasa en Copa Libertadores, lo que pasa en Copa Sudamericana? Va a estar Matonte en el partido contra Perú, va a estar Rojas, si mal no me equivoco, en el partido contra Venezuela. ¿Cómo ve el arbitraje, profe? Bueno, con respecto a la primera pregunta, todos los jugadores los estamos siguiendo, siempre estamos atentos, elegimos lo que nosotros consideramos que es lo mejor para estos 2 partidos y después veremos. Tony creo que incluso tuvo una lesión y que no hubiera podido estar, pero todos los jugadores nosotros los seguimos y estamos atentos a la evolución y a cómo están individualmente.
Con respecto al arbitraje, hoy el VAR te da la posibilidad de que un error del árbitro sea corregido. Entonces, me imagino que debiera, cuando termina un partido, la justicia debe haber sido un 100%. No nos ha pasado en los amistosos últimos que nos ha tocado jugar. Cuando jugamos en Chile, cuando jugamos en Perú, cuando jugamos con Colombia. No hubo VAR ese día, esos 3 días. Ahora esperemos que lo haya. Vos te acordás de la expulsión de Sosa en Chile. Entonces, yo creo que hoy el árbitro con la televisión, con el VAR, está muy cuidado. La justicia debe ser perfecta y consideramos que así lo va a ser y esperemos que así sea. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Justo. Para el profesor Guillermo Barros Esqueloto, Brenda Vera, Panorama del Deporte. Profesor, hablaba usted de un periodo de trabajo de 1 año y medio y un poco más. De esos tiempos de periodo de adaptación, de conocimiento a los jugadores, ¿cuál fue el ámbito que usted tuvo más trabajo? Y cuánto cree usted que influye en la selección el buen momento que están pasando varios de los jugadores convocados? El buen momento de cada uno en lo individual en sus equipos es muy bueno. Y lo que más trabajamos en campo, hemos trabajado poco o el tiempo limitado que nos da FIFA, ¿no?, en los partidos amistosos. Pero sí hemos trabajado en un sistema de comunicación, un ejercicio permanente de estar en contacto con los jugadores, con la asociación, estar acá, ir resolviendo situaciones a futuro donde no nos puede sorprender nada la semana que viene. Es decir, tenemos que sorprender nosotros a Perú en el campo de juego, después el viaje, la cancha, la estadía, el viaje a Venezuela organizado de hace 2 meses. Es decir, todo ese trabajo lo hemos ido haciendo y conociendo, ¿no?, porque yo había dirigido siempre equipos de fútbol, pero estamos muy bien. Para Justo Villar, hay una ilusión renovada en esta selección. ¿Sienten eso ustedes desde adentro? Y como uno de los grandes arqueros de la selección, ¿cómo ves el arco ahora? Bueno, creo que se siente en el ambiente que hay una confianza hacia lo que demostró este plantel, este cuerpo técnico, y lo que venimos trabajando nosotros como asociación para que tengamos en mejores condiciones, estemos en mejores condiciones para el inicio de esta eliminatoria. Tal es que hoy podemos jactarnos de que estamos todos acá. O sea, que están en la casa de los protagonistas del fútbol, están ustedes, que son parte muy importante para nosotros en la comunicación a la gente de lo que realmente se hace, lo que no se hace y lo que se podría hacer y lo que se logra también, porque a veces uno trabaja, hace un montón de cosas y los resultados no se ven. A veces el fútbol te da esas cosas. Ayer vi un partido que decía que el partido podía terminar 4-5-0 y el partido terminó 1-0, terminó en penal y perdimos. O sea, que se perdió el partido. O sea, que yo creo, y a nosotros nos pasó en la Copa América con Brasil en el 2011, que por algo de motivo, porque el rival era muy fuerte, todo lo demás, era previsible que podíamos nosotros perder. No perdimos, fuimos a penales y ganamos, y pasamos, llegamos a una final de Copa América. O sea que hay veces que los trabajos que uno hace no refleja realmente todo lo que se da dentro de un resultado deportivo, y eso hoy no queremos perder ningún detalle, trabajando desde hace 3-4 meses en lo que queremos ahora, lo que queremos en octubre, lo que queremos en noviembre, lo que queremos en marzo, lo que queremos para Copa América. O sea que incentivando que ese ejercicio de estar siempre pendiente y esperando a tener las mejores condiciones para los jugadores, yo creo que eso es lo que hoy ustedes pueden ver y observar en todo lo que significa esta casa de la selección, que no les falta nada, sino que está dentro de nosotros trabajar e intentar entre todos crear el mejor ambiente para que se pueda lograr un buen resultado. Y en cuanto a los arqueros, creo que hace rato había observado que creo que aparte de Anthony, que es un arquero con mucha experiencia y estaba hace bastante tiempo en la selección, como Junior o Alfredo mismo, que hoy no están, pero
obviamente Coronel, que es nuevo, Santi, que es joven y que es nuevo, y seguramente cerca estará, no lo voy a decir, no, listo. Pero son arqueros que tienen calidad y que tienen experiencia, y creo que nos van a dar lo mejor que tienen para en pos del grupo, y estamos muy confiados en ellos también. Fer, antes de terminar, creo que ibas a cortar, Fernando. Quiero hacer una mención especial hoy a Fabián Balbuena, nuestro jugador. Teníamos que acompañarlo y tuvo una pérdida sensible. Falleció el hermano y hoy estaban en el velatorio y también en el sepelio, así que darle toda la fuerza de parte de nosotros, nuestra familia albirroja, porque hay inicios de un evento tan importante para nosotros. Él tiene una pérdida importante dentro de su familia y ya está acá, y seguramente en estos días ya estará trabajando, porque el jugador de selección es eso. El jugador de selección es frío, calor, pérdida, deja todo por estar al servicio de la selección, y agradecerle a Fabián ese espíritu que tiene de poder venir a estar acá, obviamente que acompañarle a su hermano, a su familia, y después estar al servicio de la selección nuevamente. Así que para él un gran abrazo desde acá. Eso era. Agradeciendo la presencia del señor Guillermo Barros Esqueloto, técnico. Así culminaba la conferencia de prensa de la Selección Nacional, en este caso del entrenador de la Selección Nacional, Guillermo Barros Esqueloto, junto a Justo Villar, analizando lo que será el primer partido de la selección de Paraguay el próximo 7 ante Perú en el inicio de las eliminatorias. Federico, compañeros. Bueno, perfecto, Johnny. Te esperamos para ir hablando de Olimpia, otra cosa que poder recoger en cuanto a lo que ha sido la conferencia de prensa. Vamos a saludar a Edgar González. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, Agencia de Viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-97-47-25. BS Excursiones. Bajaron los precios en Petrosur. Menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas, no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Federico. Vemos, Johnny está. Sí está. Gustavo Barros Esqueloto. ¿Los entrenamientos arrancarán ya el día lunes? El lunes. ¿Los jugadores van a ir tomando a partir del domingo? El domingo creo que el primero que llega de Cuba. Ya después la gran mayoría los tenemos el lunes a la tarde. ¿Qué día se ha previsto el viaje a Ciudad del Este, profe? El martes. ¿Se van a quedar en el río, profe? ¿Ahí van a entrenar? ¿Es el ambiente ideal para el inicio de una eliminatoria, Gustavo? ¿Cómo? ¿Es el ambiente ideal para el inicio de una eliminatoria? Yo creo que sí. Creo que va a haber un buen ambiente con mucha gente dándonos la posibilidad de que los hagamos creer en el equipo y un plantel de jugadores que está con ganas de, no solo de ganar, sino de
de llevar adelante una eliminatoria junto a la gente que dé placer, y para eso es fundamental ganar. Hablaba Guillermo del conocimiento que tiene él, imagino, del cuerpo técnico sobre el fútbol paraguayo y el futbolista paraguayo. Sí, estos 2 años uno conoce a todos los jugadores, ¿no? Pero uno lo conoce más cuando los entrena, cuando habla, y estos 2 años no hemos podido tener relación con ellos, futbolísticamente, entrenando y también humanamente, y consideramos que hay un feedback muy bueno con ellos, y que consideramos que está todo dado para arrancar la eliminatoria ganando. Pareciera ser que estamos en el mejor momento de Paraguay. Hablo a nivel individual. Cada jugador en su liga la está rompiendo. Lo de Rojas, lastimosamente lo necesito, ¿verdad? Pero Ramón Sosa también, que hoy está pasando un gran momento, Albuena, Gómez, todos. Eso realmente invita a ilusionarse con este buen arranque de Jorge. Estamos muy bien. Y ese es un dato importante, que los jugadores estén no solo jugando en sus clubes, sino también rindiendo y destacándose. ¿Usted comunicó en los últimos días con Enciso después de la lesión? ¿Qué le dijo? ¿Cómo se siente? Yo no hablé con Julio, habló Guillermo, habló el profe, y lógicamente está triste porque él tenía mucha ilusión de arrancar esta eliminatoria con Paraguay, pero bueno, la actividad nuestra tiene estas cosas. El día menos esperado te encontrás con un contratiempo, pero él es joven, va a sacar adelante la lesión rápidamente y ojalá cuanto antes pueda estar a disposición en Brighton jugando y a disposición nuestra para que lo llamemos. ¿Cómo está Enciso? ¿Cómo lo viste Enciso? Enciso González, que ahora fue... Sí, bien. Bien, habrá que ver qué sucede con este tema de Inglaterra, si se cierra o no, pero él era un jugador de los tantos, porque recién escuchaba cuántos eran los jugadores. No tenemos una lista cerrada, la lista está abierta para todos y para ir a ver los partidos y quien nos llame la atención y consideremos que tiene la capacidad para poder llamarlo, lo llamamos. Julio Enzo venía rindiendo muy bien, destacándose, ganándose un lugar en un equipo que va primero y que cuando salió a competir internacionalmente estuvo a la altura y fue pequeño detalle que lo dejaron afuera. Y Enzo se estaba destacando. Es un buen una buena posibilidad para estar en Inglaterra y bueno, tener un jugador en la selección a disposición que esté jugando en Inglaterra también es muy bueno. Gustavo, yo sé que están en una posición de tomar decisiones, usted, y decía el propio Guillermo, y también justo de que se le siga a todo el mundo, a una cantidad infinita de jugadores. Puntualmente en esta primera convocatoria para las eliminatorias, ¿dolió un poquito dejarles a algunos fuera de esta lista, algunos que están pasando un buen momento, como Adam Vareiro, el propio Segoviña, Matías Segovia? Sí, son jugadores que están en un buen nivel, que compiten contra jugadores que también están en un buen nivel, y uno busca no solo citar a lo que considera para este partido lo mejor, sino también a aquel que quede afuera, que quede con ganas de seguir peleando, y ese es el deseo que tenemos, que sigan demostrando en sus clubes, porque nosotros los miramos a todos. La presencia de Bielsa en Sudamérica, ¿cómo se toma, Gustavo, el retorno de Bielsa al fútbol sudamericano? No, es un técnico con mucha jerarquía, con mucha experiencia, que va a agarrar una selección que también cuenta con muy buenos jugadores. Obviamente todo entrenador que va llegando a las distintas selecciones de este nivel, de este calibre, aumenta la expectativa y obliga a estar mejor preparados. Gustavo Barros Esqueloto, el ayudante de campo de Guillermo, también agregando un poco más de análisis a lo que ha sido la conferencia de prensa del entrenador principal de la selección nacional. Bueno, perfecto, Johnny. Vamos a estar en un instante para hablar ya de Olimpia también. Vamos a ver después qué dejó la conferencia también. Porque también Gustavo, si bien habló de cosas como organización y otras cosas, también nombres propios de lo que es la selección paraguaya. Contigo, Edgar. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. En el Cacique todo el año es fiesta de precios bajos y con
con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí, te conviene. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Federico. Bueno, Dani, Ariel, Federico. Fabio, que está en estudio también. Sí, señor. Está en línea con nosotros David Agüero, organizador del mosaico para mañana para el partido Olimpia Fluminense. Te escucha, Federico. David Agüero. Hola, David, ¿cómo estás? Contanos cómo van los preparativos para mañana. ¿Qué tal, Federico? Y a todos a los que están en la mesa. Y bien, estamos como siempre con todo. Preparándonos todo para lo que va a ser mañana. Espero que sea una fiesta y que, como siempre, traigamos la clasificación, que es lo importante. Bueno, la otra, ¿cuál era? Gloria Eterna, ¿era? Olimpia de mi vida, ¿no, verdad? Olimpia de mi vida. Olimpia de mi vida, David. A la pucha, sí. No, Gloria Eterna era en Fluminense. No, me equivoqué. Olimpia de mi vida. Para mañana, ¿qué se traen? Sin decirlo, obviamente. Pero qué mensaje, canto de cancha, frase. ¿Con qué se vienen, David? Y esta vez nos estamos lanzando con todo. Si el diseño pasado fue complicado, este va a ser 100 veces peor. Pero nos arriesgamos y va a ser un homenaje a la rica historia que tiene nuestro club. Con eso ya te adelanto, Federico, algo. ¿Van a usar mayor cantidad de cartulina, David? No, la misma cantidad porque hacemos solo platea. Ya, pero... ¿y la historia qué tiene que ver con los títulos? ¿Con algún anécdota que quedó en la rica historia de Olimpia? Y eso le dejo ahí picando porque va a ser algo muy complejo, pero te doy una pista. Va a tener mucho diseño. ¿Cuántas copas internacionales tiene Olimpia, David? 8 copas internacionales. Ah, yo estoy viendo copas, Ariel, estoy viendo trofeos. Porque en el 2013 sí ya aparecieron pero los trofeos bien diseñados. Ajá. Porque todos los trofeos. Entre Libertadores, Supercopa, Interamericana, ¿verdad? Que 8 títulos internacionales. ¿Y van a hacer entonces alusión a la rica historia mañana? Sí, así mismo. Y esperemos que como el partido nos salga bien, que clasifiquemos y también a nosotros, porque se nos complicó todo ahora. Nos complicamos nosotros y se complicó el partido también, pero todo va a salir bien. ¿Por qué se complicó el partido? Y no, porque yo nomás porque ¿por el 2-0 abajo? ¿Ustedes están invictos con el mosaico? ¿Invictos? Hasta ahora sí. No, pero 2013 fueron todos triunfos. Después se repitió. Empate, sí. Creo que tuvimos empate, pero perdidos no. Lindo dato ese, Ariel, Sí. Nuestro amigo que dice elijo creer. Claro, para agarrarse de eso, evidentemente. ¿Y cuántas personas esta vez estarán involucradas? ¿Más cantidad ya que va a ser más complejo? Y de vuelta estamos como 350 que nos están colaborando para poder ayudar mañana. La pasada fue desde el mediodía, ¿y ahora? Ahora un chiqui más temprano, a partir de las 10 de la mañana. A las 10, claro, porque el trabajo va a ser más complicado. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? ¿Colabora full? Sí, estamos, de hecho que ya completamos los 350 de vuelta. Prácticamente no estuvieron todos de vuelta como la otra vez y se sumaron un poco más de personas. Ya, ¿y cuánto cuesta un mosaico desde el punto de vista económico, David? Y un poco más de 20 millones.
Buena plata. David, cuando mencionaste lo de la complejidad, ¿es por el diseño o a veces uno ve esos tifos en Europa cuando le quieren jugar un poco también al tema del 3D? ¿Por dónde pasaría la complejidad de este mosaico particular para mañana? Y en realidad sería por el diseño. El diseño es prácticamente súper complicado, pero en realidad por eso. Sería más pero para que el hincha que va a Plateas y que está escuchando la radio y que estuvo contra Flamengo, o sea, esa persona va a tener que hacer lo mismo que hizo la vez pasada. No es que debe hacer algo más en comparación a lo que venía haciendo. No, sería lo mismo. Sería levantar la cartulina y obviamente tratar de juntar todas juntas alineadamente. Ahí, eso es lo que más no trabaja realmente, que tiene que ser todo alineado. No voy a sabotear la sorpresa, David, pero te voy a decir una palabra. Dale, decime. ¿Capitanes? Podría ser. Ajá. Bueno, está invito el mosaico entonces, ¿eh? Si mañana ganan, David, ahora le vamos a decir a Robert Harrison que le gane el mosaico a la albirroja también. Está invito para el partido. Pero van a Ciudad del Este. Pero que hagan, no. Porque se está invito en el 2013 como local. La copa pasada. Ahora esta me parece que de local mete bien fuerza. David, el empate que dijiste, ¿contra quién fue? ¿Independiente? Independiente, en la Sudamericana. Que claro, esa fue la eliminación. 0-0. Sí. La porción de Aranda. Esa vez hicimos un mosaico doble. Bueno, pero se entiende porque era el otro rey de copa también, ¿verdad? O sea, estaba permitido. Y sí, pero hasta ahora creo que es el único empate. El resto fueron todas victorias. Bueno, David, el tiempo, había algo, movimiento para hoy, no para mañana. Hoy es el día de Santa Rosa. Antes, cuando el tiempo era normal, venía la tormenta de Santa Rosa, increíble. Para 29 y 30 de agosto. Creo que el viernes recién empieza la lluvia. Exactamente. Está bien, que sea con éxito, David. Muchísimas gracias, Federico. Hasta luego. David Agüero. Está entonces el tema. Ya tenemos cuál va a ser el mosaico. Pero no vamos a decir. Pero ya deslizaste, Federico, me parece. Sí. Capitanes. Y la frase... Mira, Joche, 79. Delgado. 90, 79. Espera, no. Delgado. No. Talavera. ¿Qué pasa, Ariel? Talavera, perdón. Tala con la 79, Amarilla con la 90, el Ciso con la 02. Elijo creer. Sí. Edgar. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al mejor precio y con calidad internacional certificada. Artigas, esquina General Santos. Superprecios en agosto liquida. Aprovecha para tener tu aire Fama de 12.000 BTU que cuenta con tecnología TurboCool. 3 años de garantía y bajo consumo a tan solo 18 cuotas de 194.000 guaraníes con instalación gratuita. ¿Necesitas algo más? Más información en nuestras redes sociales. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vanguardia, seguridad y comodidad en cada viaje con las SVT Pro y con la nueva híbrida enchufable de T8 Pro más máxima garantía del mercado, el mejor equipamiento y precios. Seguinos en redes sociales como
Cherry Paraguay. Cherry, it's time to be pro. Retira con el préstamo Visión Hogar. Cumplí el sueño de tu casa propia. Tasas desde 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Presenta tu comprobante de ingresos, factura de servicios, copia del título del inmueble, carta de oferta del vendedor y listo. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, ¿qué hora tenemos? Pasó rápido la hora. 12:34. ¿Qué dejó la conferencia? Se espera por Espínola, Richard Ortiz y Mateo Gamarra. Porque los de Libertad están también, pero los que juegan el partido, que dijo Guillermo Barros Esqueloto, son los de Olimpia. Sí, yo pensé que se iba a adelantar, pero es cierto. La lista se completa el viernes 1, más porque Olimpia, que es el otro equipo en función a Libertad también, que tiene jugadores, bueno, esperando que los 3 jugadores estén sanos. Para el hincha del Olimpia también eso significará que Richard está bien y que habrá jugado contra Fluminense. Yo me quedo con este mensaje o este duelo dialéctico con el técnico de Perú. Se nota que cayó mal en la APF lo que dijo el entrenador peruano. No solamente el tema de la localidad, sino que también dijo que también es una verdad, ¿verdad? Por el tipo de césped que tiene el Antonio Aranda en comparación al Defensores del Chaco. Y uno sabe que, esto lo solemos decir cuando nuestros equipos se enfrentan a los de Brasil, queremos ralentizar, o cuando es la eterna queja de Garnero. Muchachos, las canchas tienen que estar, o cuando Chiqui decía lo de padronizar con ese portuñol. Cuando un técnico dice, y la pelota no va a correr tan rápida, vos sabés que es una especie de mensaje entre líneas, y el otro no quiere que se juegue al fútbol, y entonces dice, no, le vamos a recibir como hermano, bienvenido hermano Por la fiesta del fútbol. Sí, o sea, se nota que medio cayó, por eso mensaje, y también sabiendo cómo es la prensa peruana, van a matizar lo que acá dijo Guillermo Barros Esqueloto, lo que dijo Justo Villar para calentar el partido en la previa. Él dijo que está siguiendo el avance del estadio gracias a la prensa paraguaya, dijo Reynoso. Sí, que tiene fotos, videos. El día a día. Es comidilla para el Bocón y compañía. Yo me agarro también de algunos títulos, el caso de Vareiro, de Adam, que está en la consideración, pero Guillermo decía que están en el mismo nivel de los delanteros escogidos, que por características él ahora está eligiendo a otros jugadores, pero que en la próxima convocatoria, con este nivel, puede formar parte de la selección. Adam Vareiro, pero que la diferencia en esta ocasión hace el hecho de que Guillermo opta por jugadores que ya estuvieron trabajando con el grupo o bajo las órdenes del propio Guillermo. Y el Tony Sanabria, hay que decir que le vino muy bien, le calzó muy bien la lesión porque se acogió en ese hecho para defender postura cuando los colegas le consultaron sobre la ausencia de vuelta una vez más de Tony Sanabria. Me parecen los títulos que podemos resaltar de esta larga rueda de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, a mí me llamó la atención cuando se habló de el arquero que viene de Estados Unidos. Un par de veces dijeron él, y justo lo que no quiere decir que venga a atajar. Por eso yo le preguntaba a Dani si Espínola alguna vez fue titular con la selección con Barros Esqueloto. Yo me acuerdo que una vez prefirió, pero creo que fue en la época de Berizzo, jugar un partido Nacional con Godoy Cruz, ¿verdad? Y esas declaraciones habían caído muy mal. Pero eso fue la época de Berizzo todavía. Claro, era el partido contra Argentina. Claro. Y que él decía entre venir para ser tercer arquero o jugar esa Copa Argentina. Exacto. No puede ser, Federico, para cuidar la forma nomás, porque es uno que cae en paracaídas. Claro. Y ya decir si va a jugar. No, pero acordate que Anthony no está, Ya y sé. Que, vamos a decir la verdad, o sea, la cara de Anthony, que entre uno, como decía, en paracaídas, con lo que podrían reclamar, con la mirada nomás, porque eso pasa por los planteles. Sí. Santi y Espínola no tienen nada que ver. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo? Yo creo que por eso no lo convocaron a Anthony. También, cierto. O sea, también para que, si Coronel va a ser el arquero, ¿para qué exponer al histórico? Sí. Entonces, yo no sé, yo creo que debió haber existido una charla previa para la omisión o para la no convocatoria de Anthony, pero sí, uno recuerda que inclusive Santi Rojas y Juan Espínola eran los arqueros de Nacional y medio
Anthony y Gatito, y acá estamos hablando de lo que significó, en esa época inclusive se hablaba que hasta por la conexión de Robert Harrison, parece que había un arquero de Nacional que siempre está, y era Santiago Roja, era Juan Espínola, pero ellos no tienen el estatus de Anthony Silva para decirle, o el famoso Aupey, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa un poco por ese lado. Que ya estuvo en el banco contra Nicaragua, ¿verdad? Sí. Y bueno, esa vez se optó por convocarlo, esta vez ya no, hay que ver hasta cuándo, porque se recordaba muy bien, obviamente, de un arquero que hasta hace poco fue el titular de la selección. Gatito, ¿cuándo juega Botafogo hoy? Hoy contra Defensa y Justicia. Exacto. Hoy seguramente va a atajar Gatito. Digo, para una eventual proyección que esto no salga bien en el primer combo. Y convengamos que Gatito no está bien. Es más, ya que justo... Todavía no dan, Yo sí, no vi mucho los partidos, es más, me tocó justo grabar mi programa que tengo en los dos Guaraní y Botafogo y no vi mucho. Y mira que en el partido de ida él tuvo responsabilidad en el gol de defensa y quiere hacer, no, él es suplente en estos momentos. Digamos que Kili ahora es titular, pero cuando Kili ataja contra Nicaragua también era suplente. La serie de Tigre con Libertad no la atajó Rojas en ese sentido. Entonces, porque uno podría decir, ya que tanto se debate el nivel de la Major League Soccer, Coronel es constantemente titular en el Red Bull. Ser arquero de Red Bull o ser arquero del Tigre, o eventualmente lo de Botafogo, pero yo creo que todavía le falta. Y para rematar lo que hace rato hablábamos, primer finalista brasileño en la Sudamericana, porque Corinthians va contra Fortaleza o América. Qué bárbaro, qué mal mejor los estudiantes. Por todo eso también, por el tema de una final binacional. Acá me dice el amigo Robert Peralta que Espínola atajó de titular contra Perú, en Lima, amistoso que hicimos en noviembre. Todos los amistosos que hicimos con Perú y Colombia. No, Lima no, habrá sido en Estados Unidos. O fue en Lima. ¿En Lima fue? En Lima. Contra Colombia. Tocamos realidad, dijimos, porque los dos partidos no pasaron. Me parece, sí. Perú en el segundo tiempo metió un equipo más titular y no ganaron. 2-0. Entró Cueva y compañía. Ahí atajó Espínola. Federico. Yo voy a Espínola por el momento. Porque realmente nosotros mismos tenemos una óptica totalmente diferente de Espínola, quizás desde el eterno suplente de Olveira o aquel que estaba en Godoy Cruz. Ahora viene a atajar en partidos muy... partidos y ahora mismo tiene más exposición y más caché que Coronel. Porque Dani decía el tema de la competitividad de la Major League Soccer. Por eso me surgió, o sea, si ataja Espínola sería raro, ¿no? No, después lo que mostró, Yo creo que hoy está ahí con Coronel y Santi abajo. Mira si hace otra vez mañana una... Vos me preguntaba hace 3 semanas, yo decía, no, ataja Coronel. Mira si mañana es héroe y ataca un montón de jugadas de gol de Fluminense, va a meter más presión. De la cabeza como está. Claro. La presión. Por eso preguntaba si alguna vez atajó. Porque me llamó la atención. Porque una cosa es bajar los decibeles y otra cosa es repetir algo, ¿verdad? De cuando dos personas dicen, no, lo que no quiero decir. Y después justo dijo lo que no estaban. Dijo, tenemos a Coronel, lo tenemos a Santi, y también lo tenemos a... Y ahí dijo, no, mejor me callo. Porque tenía que nombrar a que va a ser convocado después del partido de mañana. Hablando un poquito ya de la primera duda que tenemos en el arco para el enfrentamiento ante Perú. Edgar. Llegaron a Bristol las tecnoofertas. Vas a encontrar celulares, televisores, notebooks, tablets y mucho más con los mejores precios del país sin entrega inicial. Promo hasta agotar stock. Aprovecha. Notebook HP Celeron, ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el viernes 1 de septiembre, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000. WhatsApp 0982-927-610 en la web farmaciacatedral.com.py.
farmaciascatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Llegó las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Con la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo, ponele Vistoni al mantenimiento de tu auto. Camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. ¿Querés equipar toda tu casa? Este jueves 31 de agosto al sábado 12 de septiembre llega NGOF, la feria de descuentos espectaculares del 30, 50 y hasta el 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Vas a tener la oportunidad de llevarte a casa todo lo que necesitas al mejor precio. Te esperamos en nuestra sucursal NGO de San Lorenzo, Avenida Avelino Martínez. No te podés perder el NGO con el pacto de confianza NGO. Bueno, estamos en el Centro de Alto Rendimiento de la APF, Centro de Alto Rendimiento Deportivo, 1246. Aquí el equipo Federico. En todo el país, sí, Dani. Juan Espínola en el arco, para ver cuán titular o alternativo fue el equipo que perdió en el Monumental contra Perú. Juan Espínola, lateral derecho Iván Ramírez, la dupla central Fabián Balbuena y Gustavo Gómez. Epa. Lateral izquierdo Blas Riveros, que hoy es noticia por el tema de Talleres. Nuevo jugador de Talleres. Dicho sea paso bien en tenerlo cerca, ¿eh? Me gusta, sí. El doble 6, Villasanti con Richard Ortiz. Por banda, Lorenzo Melgarejo, Jesús Medina y adelante Miguel Almirón y Julio Enciso. O sea, ese fue el 11, ¿eh? O sea, este es un equipo más titular que alternativo. Totalmente. Y Anthony fue suplente de Juan Espínola en ese partido. Creo que Anthony después ataja contra Colombia en Estados Unidos, porque ese combo fue Perú en Lima y Colombia en Estados Unidos, y que perdimos los 2 partidos. Así fue entonces, atento con Espínola para el partido del próximo martes. Vos te habrás el tero, mirá Ariel, tan lindo campo de juego, mirá. Se suele ver en cancha brasileña mucho. No, en el Defensor también cancha guaraní. En cancha ¿También? Cero lo que no veo, pero en el Defensor y cancha No, guaraní no cada vez que voy. Ahí está el tero. Que si vos te acercás unido te viene con la ala abierta malo, ¿eh? Pero dicen que también tiene maniobras de distracción, que hace ruido en un lado, pero en realidad tiene otro lado el nido. Claro, lo que pasa es que tiene púa abajo de... Sí. Yo en mi infancia en Corrientes lo conocí mucho ahí cerca del río. Y a veces pasamos cerca de los huevos y te viene con la púa y tiene un vuelo rasante, bastante complicado. Sí, ahora está tranquilito, el tero. Claro, atraído por el verdor del pasto. Porque es este ambiente lo que le gusta, donde le gusta desenvolverse y mira lo que es el bastón. Acá Fabio estamos con un experto de esto que nos está aplicando a Dani y a mí. El tema de la arbolada, el tema acá cerca, el aire como diferente. Acaba de decir, casi reprochando a las máquinas que están trabajando, si no hubiera esa máquina, el silencio que tendríamos. ¿Verdad? Efectivamente. Sí, suelo disfrutar, Federico, este tipo de ambiente. Es muy lindo, Ariel, te felicito. En la cordillera y la verdad que en La Paz, por esos lugares... donde cuando si no está activado el motor, por ejemplo, el que tenemos acá, hubiésemos escuchado el silencio, el sonido del silencio hubiésemos escuchado si es que no estaban activos estos motores. Así es que realmente es un lugar maravilloso, extraordinario. Qué cambio hubo en los últimos tiempos. Pensar que acá solamente había una cancha, ahora el hotel,
el acceso todo asfaltado. Pensar que antes la selección practicaba en Manufactura Gloria, que iba a San Bernardino, deambulaba de aquí para allá y ahora tiene este lugar tan maravilloso. Como trabajaba en Ipacaraí, me acuerdo. A veces en el Náutico y otra vez en Ipacaraí. Para la gente. Habría Almeida, Carpeñani le tocó Manufactura, Marcarián también, parte de Manufactura, que quedaba allí en el barrio Molino, pasando el colegio policial, un lugar bastante recóndito. Iban muchos los vecinos allí al local de Manufactura, que era de la empresa de Juana Genapuz, ¿no? Sí, y empieza a ser con Maño, que le toca este predio con, lógicamente, otro nivel que justo coincide con el padre del actual presidente. Es 2003, 2004. Sí. 2004 la inauguración había sido por aquí, recordamos. Acá yo no se sé si se imaginamos... pone cuando venga en la sombra, pues decía por el tema de Lula que me causó un poquito de... ¿Verdad? ¿Acá qué, Ariel? No, nos imaginamos todo, digo, una parrilla de tambor con esta arbolada, con la sombra, con el verdor que tenemos. Era ideal, por supuesto, algo más. Una conservadora roja. Pero no voy a decir hipócrita. No, qué hipócrita voy a ser. No, espectacular. Una conservadora Acepto. roja, Sí. unas cuantas sillas plegables y el tambor. Ya está. Encima con este viento, o sea, en sí aprende. Contexto completo, Federico. Qué lindo, primero el futbolacho y después, ¿verdad? El fútbol, ¿verdad? Pero a no contaminar con música. No. Sí, porque si no vas a perder Claro, el que haya ruido. charla. Y a no mirar teléfono tampoco. Se queda ahí mirando teléfono. Ni con uno de ellos, por ejemplo. Debería haber inhibidores de señal. ¿Verdad? Eso, claro, eso ocurre cuando van así mandatarios a lugares, entonces los de seguridad van primero y cortan toda la señal. Y eso hace que, por ejemplo, porque, a ver, lógicamente estos lugares necesitan tener la conexión, entonces van y vos sabés que están esos inhibidores y se bloquean. No, que cuando, por ejemplo, supongamos viene un mandatario a un lugar y de Estados Unidos y va entonces la inteligencia y colocan esas cosas y bueno, te bloquean absolutamente todo por una cuestión de seguridad, pero acá íbamos por el tema de si viniste a la naturaleza, claro, no puedes estar ahí conectado con tu celular pero tu sabes que música, la gente hace, Daniel, el problema de la selfie, la foto otra vez. No, la foto... Bueno, ¿sabes qué? La foto, cargarla cuando salí de acá. O sabes Saca que, Federico, pero vos no tenés internet. o sabes cómo, cómo se hace con el tema de la cobertura deportiva. Viste que cuando dicen, hablando de esto, practica la selección, los primeros 15 minutos, muchachos, para hacer la toma y todo eso, ¿ya está? Bueno, salgan todos. Entonces decirle, viniste, perfecto, tenés 10 minutos para tu selfie, para tu Insta, para tu TikTok, para lo que quieras. Todo bien. Bueno, 10 minutos ya, el que saca, fuera. Así, o sea, yo por ejemplo haría eso. Yo también. Lo que pasa es que los muchachos después llevan tomando ya y quieren sacar otra foto. ¿sabes? Ese es el problema, Federico, porque voy a decir, no, ese es para la salida. Y hay algunos que salen de una forma totalmente diferente en relación a cómo entraron. Entonces, le digo, saca al comienzo y después quédate con esa imagen, porque a la salida capaz ni vos te reconoces. Claro, o ni sabes sacar la selfie. Suele pasar. Pero estamos valorando a los compañeros que están en el estudio, en nuestro querido estudio de ese color en pleno centro de Asunción. Pero aquí tenemos una arboleda de árboles antiguos. Parece la previa en cuanto al terreno de un arroyo. Hemos ya tantos arroyos al interior que tienen este tipo de árboles que no se filtran ni un poco de sol, Una sombra total. Ahí Oscar recordando. Oscar, ¿vos de qué lugar sos, Oscar? Ah, mira ahí. Bueno, ¿Por qué parte? Está bien. Vos está en la zona paradisíaca. Combinación de arroyo con serranía y con un paisaje sencillamente encantador, Oscar. Sí. Serranía y un paisaje encantador. Vamos con Edgar González, adelantamos. A ver, bueno, Blas Riveros. No llegué, Nico, ¿quién fue el jugador que tuvo un fallecimiento en la familia? Fabián Balbuena fue de PD. Lo pésame para Fabián. Un saludo para Fabián Balbuena, muy buen tipo. Aparte de ser buen jugador. Vamos con Edgar.
Con cubiertas como Tire andás sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslado aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991 97 47 25. Bajaron los precios en Petrosur, menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Atención amantes de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021 729 1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate o escribinos al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos, y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique, tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Tu página web sufre de caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominio.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país, le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Bueno, ¿quién es la otra que me apretó también todo con el tema? Hay gente que está desesperada. A vos seguramente. Que el mercado de pase, ¿verdad? Claro. Digo, porque este viernes se cierran la Premier, el 20 cierran los saudíes y bueno. Mañana en Argentina. ¿Así dijeron? Sí, mañana a las 20. Mañana a las 20, Fabio. Sí, así está. Vos sabés que había un jugador que se quería ir, pero no le dio el tiempo. Y yo no voy a decir porque parece que no le va a dar el tiempo y voy a quedar como un informal. Aquí viene el señor Robert Harrison. Robert, ¿cómo está? Adelante, por favor. Adelante. Perdón. No. A ver, colocando el micrófono. Ayúdame, Ariel, que estoy poniendo acá el retorno. ¿Cómo no? Bueno, ¿qué tal, presidente? Le saludamos ya al... Sí. Vamos a hacer con Miguel. Dale. Gracias. Con Edgar, un par de menciones y luego ya venimos. Dale, nos para ordenamos. la entrevista con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos. Petrosur al menor precio con calidad internacional certificada. Aprovecha las imperdibles ofertas del agosto liquida para descubrir qué Taiga va con vos. Al contado hasta un 40% de descuento. Podés llevar tu moto Taiga ideal como la RKS Sport y darle a tu bolsillo lo que necesita. Buen rendimiento al menor consumo. Además viene acompañado con la mejor garantía, 15.000 kilómetros, espectacular, la mejor del mercado. ¿Y vos qué esperás para llevarte tu Taiga? Taiga te lleva donde querés llegar, encontralas en Inverfin. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Compra Fortina etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortina etiqueta negra. Envía el código CULT y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Bueno, estamos hablando aquel día 2005, viernes 2 de septiembre. Primero fue una especie de pedido de Oscar Harrison, una especie de tregua. Estaba muy mal la cosa, venía Argentina y hubo una reunión cerca del Jazz, en la casa de Subizarreta, donde periodistas de cada medio íbamos. Y después fue una tipo banderazo acá de periodistas antes de jugar contra Argentina, que le ganamos con el gol de Roque. 2005, estábamos hablando de la evolución, que es perfecta. ¿Qué arranca el martes, Robert? ¿Qué arranca el martes? Estuviste a punto de dejar la APF, seguiste, venimos con el tema de la falta de mundial. ¿Esta es la última o cómo ves el tema de lo que arranca el martes? Bueno, antes que nada quiero dar las gracias por estar aquí a todo el equipo de ABC. La verdad que contento de recibirles. Y arranca algo especial. Para nosotros el objetivo número 1 es llegar al mundial. De hecho, en mi presidencia se hizo esquivo estar en 2 mundiales de seguido. Este va a ser el tercero. Si bien el primero yo ingresé por la mitad, el segundo no fue, creo que una de las eliminatorias más pobres que hemos tenido. Pero arranca algo especial, no solamente por la infraestructura que hoy tenemos aquí, que es de primer nivel, sino que también por las ansias de llegar a un lugar donde tanto cuerpo técnico, jugadores y la dirigencia nunca ha estado. Acá no existe un jugador que va a jugar esta eliminatoria que haya jugado un mundial de mayores por nuestra selección. El cuerpo técnico la misma cosa y la dirigencia también. Entonces para nosotros radica eso un compromiso mayor y estoy seguro que vamos a hacer una eliminatoria buenas. Sabemos que son complicadas las eliminatorias, como siempre lo fueron. Nosotros siempre peleando por unos puestos, y a Paraguay nunca le fue fácil nada. Entonces hoy tenemos esas ansias, tenemos infraestructura, tenemos jugadores, tenemos cuerpo técnico, tenemos una buena organización. Entonces yo creo que las chances y la buena vibra que eso genera va aparejada que podríamos conseguir ese objetivo de estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que es el Mundial donde todos queremos estar. Robert, ¿qué nos jugamos de mañana en 8? Porque uno ha visto el trabajo y quizás in situ también uno puede dimensionar mayor y mejor medida el tema de la nueva imagen de la albirroja, el eslogan del vamos todos juntos, lo que implica ese mensaje, pero también uno imagina que son conscientes que
estamos en una era donde todo es frágil, como que se hace todo, pero ante un traspié, como que pareciera ser que se desmorona. Ante un buen inicio, como que hasta, no era para tanto, pero como que se va solidificando. Entonces, en ese contexto, o sea, ¿qué se juega la selección el próximo jueves en Ciudad del Este? Nos jugamos muchas cosas, Dani. Debemos recordar que a Perú no le ganamos hace mucho tiempo aquí en nuestro de local. Jugamos en Ciudad del Este, jugamos en una plaza donde nos fue bien, donde esperamos mucho apoyo de la gente. Y yo creo que eso hace que los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estemos muy unidos para conseguir esos primeros 3 puntos que nos va a dar a nosotros una tranquilidad para ir a encarar el partido contra Venezuela, ya que sabemos que Venezuela ya no es más la misma Venezuela de antes, pero conscientes de que eso vamos a estar jugando fecha tras fecha. Entonces nos jugamos mucho, nos jugamos también. Nosotros cuando le hablamos de apoyo, hablamos apoyo a los jugadores, la buena vibra, sin que eso signifique que las críticas siempre van a estar. Por supuesto, el fútbol es así, no, nosotros mismos criticamos muchas veces ciertos detalles. Entonces yo creo que eso jugamos mucho en ese partido contra Perú, en ese partido en Ciudad del Este. Vos sabés que recién estábamos charlando acá cuando hacíamos el programa y escuchándole a Guillermo, a Justo, y particularmente esa respuesta sí me gustó, porque habrán tomado nota de lo que dijo el técnico peruano, con lo que también es un debate interno, esto de Asunción, Ciudad del Este, pero uno sabe que en la jerga futbolera, cuando un técnico dice, la pelota no va a correr como correría en Asunción, y lo escuché a un enérgico Barros Esqueloto, que venga sin problemas, como que en la asociación también tomaron que quieren, no sé si hasta chicana, pero es un signo de debilidad porque están cambiando su sede, nos va a incomodar porque, repito, jugar en Asunción ha de ser lo más cómodo para todos los visitantes porque tenés la Conmebol, tenés la cancha, ni siquiera necesitas entrar a lo que es nuestro tráfico. Entonces, por lo menos yo en esta conferencia noté que también dijeron, nosotros no nos vamos a quedar callados si es que ustedes creen que nosotros hacemos esto por un signo de debilidad. No, mira Dani, el jugar en Ciudad del Este, de hecho cuando jugamos contra Ecuador, también comentaron la misma cosa, sin embargo se encontraron con un estadio en buenísimas condiciones, un campo de juego impresionante, y así va a volver a ser. Es más, yo creo que con muchas más comodidades que la vez pasada, porque nos preparamos con más tiempo, y de hecho creo que no conocía mucho el técnico de Perú las condiciones actuales del estadio ni del campo de juego. De hecho, si el campo de juego no está bien, también para nosotros va a ser un impedimento. Entonces, yo les digo que ese partido, las condiciones van a ser óptimas, y tenés toda la razón del mundo. Acá cuando vienen los equipos, tienen todo servido, porque el hotel está a 3 minutos del estadio, pasan por el costado, entonces el tráfico, tienen directo por la costanera, llegan a un estadio, o sea, no son las mismas condiciones que nosotros tenemos cuando nos vamos. Entonces, para nosotros Ciudad del Este es una plaza muy importante. Ojalá que otras ciudades hagan lo mismo que está haciendo Ciudad del Este en cuanto a infraestructura, estadios, condiciones. Entonces yo creo que va a ser un lindo partido y bueno, vamos a hacernos un poco fuerte también de local nosotros. Presidente, en el kilómetro 0 de las eliminatorias, ¿dónde cree que estamos parados entre las 10 selecciones? Y preguntarse si algún partido vamos a jugar en el viejo Defensor del Chaco. Bueno, el viejo... Ariel, yo te digo que el viejo no es tan viejo, pero sí. Fortaleza y tanta claro, que nos dio. No. Yo te digo, Ariel, que realmente el estadio se ha remozado hace 2 años. Ya en la época de Alejandro había hecho una mejora importante y de hecho hace 2 años volvimos a hacerlo.
Es un estadio antiguo, donde tiene sus comodidades, es uno de los estadios más importantes, ícono de nuestro fútbol, y yo creo que el no jugar en el estadio significa también un poco llevarle a otra gente, en este caso a la gente de Ciudad del Este, que las veces que nos vamos tenemos buenos espectáculos, nos recibe de la mejor manera. Y contestando tu primera pregunta, estamos ya con la ansiedad del comienzo, ya se ha hecho todo lo que se tiene que hacer, los jugadores ya están llegando. Quiero aprovechar en este momento para enviar un fuerte abrazo a Fabián Balbuena, que está transitando por un momento difícil, toda nuestra fuerza para él, y de hecho ya están llegando los jugadores, entonces ya se comienza a palpitar ese inicio de eliminatoria que estoy seguro que vamos a ir por buen camino y ojalá que eso desemboque en nuestra clasificación al Mundial. ¿Algo diferente, presidente, en este arranque? La vibra es diferente, pero la vibra siempre hay al inicio. Pero esta vibra que hoy tenemos, y sobre todo la actualidad de los jugadores, hace que tengamos más esperanza, no solamente por eso, sino también por la cantidad de cupos. No tenemos que ser miedosos en decir eso, porque finalmente van a ir 6,5 equipos de 10, entonces todo eso genera expectativa, y también dónde se va a desarrollar el Mundial. El Mundial se va a jugar en Estados Unidos, en México, en Canadá, donde todos se quieren ir, y finalmente, como dijo hace rato Dani, al Mundial nos vamos todos juntos. O sea, el eslogan que usamos, porque creo que eso sintetiza lo que todos queremos. Todo el Paraguay quiere ir al Mundial, y bueno, entonces yo creo que esa frase acompaña un poco el sentir de todos. Bueno, Robert, gracias por la invitación. Como siempre, cuando arrancamos un proyecto, mucho éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito nuestro. Así Nosotros es. gritamos los goles de Paraguay, como todos queremos que ganen, así que mucho éxito. Gracias, Fede, le agradezco muchísimo, y de vuelta mi agradecimiento por estar aquí, y no es por complacerle, sino que para nosotros es un honor recibirle a todos los medios y a los principales periodistas del fútbol paraguayo. Así que Gracias, muchísimas Robert. gracias. Éxito. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni. Tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo llave A. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Fabio Martín. Bueno, el gusto de recibir en este momento al nuevo arquero de la selección paraguaya desde los Estados Unidos. Tenemos el gusto de compartir estos minutos con Carlos Miguel Coronel. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Fabio. Estamos aquí en Radio ABC Caridad. ¿Cómo estás? Hola, Fabio. ¿Cómo estás?
todo bien. Un gusto hablar con usted otra vez. Va el aporte, Carlos Miguel. Ya estás oficializado como arquero de selección. Bueno, contanos, ¿cómo te sentís con esto que significa estar aquí con esta atmósfera de la albirroja? Sí, significa mucho para mí, para mi familia también. Era un orgullo hacer parte y feliz con la primera llamada para la selección. Muy motivado, como yo dije, sigo trabajando, buscando mi mejor forma siempre para llegar bien a la selección y para poder ayudar a la selección en todos los aspectos. ¿Cómo empezó todo esto, Carlos? ¿Cuándo empezaste a hacer los trámites? ¿Viste que era posible poder vestir la camiseta de la Selección Nacional de Paraguay? Sí, yo hablé con un primo que yo tengo en Brasil, yo creo que era febrero de este año. Hablé con él sobre la posibilidad y él me ayudó mucho con eso. Y luego entramos en contacto con la APF a través de mi tío que vive en Paraguay también, que tenía un amigo en la APF, hablar de mí. Entonces la APF también ya me llamó, entonces empezamos a ver los trámites, a ver las posibilidades. Y como mi mamá era paraguaya, nacida en Isla Margarita, en la frontera ahí con Brasil, entonces empezamos a hacer todos los trámites, la gente, la APF y mi abogado, mi primo me ayudó mucho con eso y solo para puntuar también que yo que busqué la APF, yo tenía ese interés personal y profesional de ser paraguayo, entonces por eso yo digo otra vez que era la mayor conquista de mi vida, ser paraguayo y ahora poder también jugar por la selección. Me cuentan, Carlos, que tenés amigos, parientes en la zona de Vallemí, porque estamos hablando de un arquero que no es que se nacionaliza porque tiene el abuelo paraguayo, o sea, estamos hablando prácticamente de un paraguayo, como se dice aquí en guaraní, Carlos. Uh-huh. No, peor la gente de show paraguayo y mi mamá era ir en Margarita y así cambiamos a Brasil, a Puerto Murtinho por necesidad. La verdad que esa era la verdad. Mi mamá trabajaba mucho, entonces siempre mi mamá tuvo la oportunidad de trabajar en un restaurante en Puerto Murtinho, entonces por eso cambiamos con el tiempo. Mi mamá siempre iba a Murtinho y volvió a Isla, pero con el tiempo se cambió a Murtinho, que era más práctico, donde siempre trabajaba. Y sí, pues yo quiero dejar claro para la gente que yo veo mucha gente diciendo, naturalizado, nosotros no necesitamos naturalizado, y sí paraguayos, y yo puedo afirmar a ustedes que yo soy paraguayo y ese es mi mayor orgullo que tengo de tener mis pasaportes, y yo hablé eso antes mismo de ser convocado por la selección, que el orgullo sería, así, el mayor orgullo era ser paraguayo, y yo quería ser paraguayo y yo soy paraguayo hoy, entonces, y ahora, claro, feliz también con la convocación y poder mostrar mi trabajo a toda la gente, y entonces yo creo que ahora con esa convocación yo voy a estar más próximo de la gente, yo creo que voy a poder hablar más con la gente y la gente conocer un poco más mi historia. Claro, Carlos, yo decía la otra vez que inclusive vas a utilizar un arma muy poderosa que tenemos nosotros los paraguayos. Eñe, mimita vio cancha peinar la guaraní, Carlos. Sí, a pela, no ñamo que está en la creta ya recuerda en colombiano. Ese equipo ve a hey, da usted ya va a Paraguay, ya dice, porque acuerda, oye, otro idioma, oye, guaraní la cancha ahora no tienden a ver. Entonces, claro que era una arma que nosotros tenemos, yo creo que era un idioma solamente de nosotros, entonces sí, eso sería importante, sí, tener la comunicación en guaraní en la cancha, yo creo que ayuda a nosotros a organizar y a tener la comunicación necesaria. Carlos, pasando a otro tema, tuvimos mucho tiempo a Anthony Silva en el arco de la selección en estos periodos entre eliminatorias 2018, 2022. ¿Llegaste a hablar con él? ¿Te sorprende que no esté convocado ya para este combo de partidos?
Ujú. La verdad que conozco muy poco a Anthony Silva. Escuché mucho, ¿no? Y cosas buenas, así como persona y como portero. También yo no sé decir por qué no está en la lista, eso yo creo que es más con el cuerpo técnico, pero todavía no tuve la oportunidad de hablar con Anthony, pero sí me encantaría conocer a Anthony Silva, tiene una historia muy rica, muy buena con la selección, yo creo que trocar experiencias y siempre hacer amigos era importante, entonces yo creo que sí creó una rivalidad, no sé, alguna cosa del tipo con Anthony Silva, pero yo no tengo eso, yo tengo una... A ver, vamos a retomar con Carlos Miguel Coronel. Estamos hablando con el arquero convocado a la selección. Después vamos a ver si va a ser titular, porque va a tener una linda disputa ahí con Kili Rojas y también con Juan Espínola, que estaría siendo convocado. A ver, Carlos, ¿me escuchás? Quiero ir a la siguiente pregunta, Carlos. Sí, con respecto a lo que significó el fin de semana, te enfrentaste a Messi, Inter Miami y de paso Diego Gómez, que va a ser tu compañero también en estas eliminatorias. Sí, respecto de Diego, yo creo que yo hablé con él antes del partido y durante el partido también. Cambiamos la camiseta después del partido. Una sorpresa muy buena, la verdad, que un joven con un potencial muy grande, hecho un partido muy bueno contra nosotros. Marcó el gol también merecidamente, yo creo que jugó mucho, entonces... el gol para él también importante, yo creo que era el primer partido de Diego en la MLS y ya empezar así marcando goles importante para él y feliz por eso. Claro que no fue el resultado ideal para nosotros, que también estamos peleando por los playoffs, pero sí, siempre feliz cuando veo un jugador de Paraguay haciendo goles, asistencias o teniendo éxito. Bueno, Carlos, también hablarnos un poquito de lo que significó tu experiencia europea, porque estuviste en el Salzburgo, esa posibilidad de estar ahí con lo que significa la Champions, los torneos europeos. Estamos hablando de un arquero joven, pero que ya tiene su experiencia europea también en este caso. Sí, yo creo que tuve un tiempo muy bueno con Salzburg. Yo creo que eso me preparó muy bien mentalmente, emocionalmente para hoy poder lidiar con con esa presión, por ejemplo, jugamos contra Messi ahora con la selección, entonces todo eso usted tiene que tener un control muy grande y yo creo que eso en ese aspecto Salzburg me ayudó mucho porque siempre hacíamos grandes partidos por Champions League, Europa League, entonces, y jugué también, con suerte jugué con muchos jugadores que hoy son grandes jugadores, como Haaland, como Szoboszlai, que hoy está en Liverpool, entonces, muchos jugadores buenísimos, entonces, sí, eso me ayudó mucho en la parte de la experiencia. ¿Qué tal la relación con Haaland? ¿Seguís hablando con el noruego o fue solamente esa etapa en el Salzburgo, Carlos? Con Haaland solamente esa etapa en Salzburg, pero con Dominik Szoboszlai, que está en Liverpool, eso sí era un amigo personal, que yo siempre hablo con él y todo. Y tengo otros amigos también que mantengo el contacto, pero con Haaland solo en esa época. ¿Y qué tal lo de Haaland? ¿Ya pintaba para ser una bestia a la hora de hacer goles? Sí, marcó muchos goles por Salzburg, pero todavía era un joven, entonces claro que tenía la duda si iría a mantener eso o si iría realmente ser un goleador, pero yo creo que con el tiempo mostró a todos que tiene potencial, mucha cualidad y hoy era el delantero que eres. Bueno, nos contabas también con respecto a Diego Gómez que intercambiaste la camiseta, Carlos Miguel, y ¿de qué hablaron? ¿Hablaron ya lo que va a ser la selección, de encontrarse aquí para las prácticas? No, la verdad que no hablamos mucho porque después del partido estaba una locura ahí por cuenta de Messi, pero sí, cambiamos la camiseta, hablamos un poco de la selección y dejamos
nos conocer mejor ahí en la selección. Yo creo que en una semana vamos a estar juntos si Dios quiera, entonces ahí vamos a tener la oportunidad y más tiempo de conversar. A propósito de este arranque, ¿sos consciente, Carlos, que aquí hay una necesidad extrema de volver a los mundiales? Y por supuesto que hay que arrancar ganando contra Perú y este combo que va a culminar al menos por este mes contra Venezuela, 2 paradas que vamos a tener difíciles, pero que necesitamos sumar para perfilarnos como equipo mundialista nuevamente, Carlos. Sí, yo creo que todos los jugadores, toda la gente, yo creo que están conscientes de que el objetivo número 1 era el mundial. Yo creo que 3 mundiales sin estar ahí era mucho, como yo dije, mucho para una selección como de Paraguay. Tenemos jugadores buenísimos. Yo creo que tenemos una buena mezcla de buenos de jugadores experientes y jóvenes. Entonces yo creo que eso puede ayudar a nosotros otra vez a tener el nivel mundial que queremos. Entonces sí, yo estoy consciente de eso. Yo sé que vamos a jugar la vida contra Perú para empezar la eliminatoria muy bien y, como te dije, y seguir trabajando en todos los partidos para buscar los puntos que a nosotros interesa mucho. Bueno, estás jugando este fin de semana, Carlos, ¿y cuándo estarías llegando a Paraguay para los entrenamientos? La verdad que yo tengo un partido hoy. Yo estoy en New England, tenemos un partido hoy, tenemos Filadelfia domingo y mi viaje está marcado para el lunes y ahora no estoy seguro, pero creo que martes por la noche o más tardar miércoles por la mañana llego en Paraguay. ¿Estás jugando hoy entonces? Es por la... No, martes, perdón. Sí, porque el jueves ya es el partido, Carlos. Hoy estás jugando entonces, sí. De visitante están jugando hoy, ¿verdad? Hoy vamos a jugar a las 7:30 contra New England. Correcto. Bueno, Carlos, te vamos a esperar con mucha expectativa para sumarte a la selección. Felicitaciones por esta oportunidad que vas a tener y que sea con todos los éxitos porque queremos que la selección vuelva al Mundial y muchísimas gracias por este tiempo, Carlos Miguel. Sí. Muchas gracias a vos también por la oportunidad y sí, deja claro que todos estamos focados para poner Paraguay en otro mundial y yo creo que todos quieren eso y todos van a trabajar para eso. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídate. Hasta luego. Carlos Miguel Coronel, arquero de la selección paraguaya de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y tenemos que hablar de lo que ya significa la Copa Libertadores y el primer equipo semifinalista es el Inter de Brasil, que le ganó ayer 2-0 al Bolívar jugando en Brasil su partido con un global de 3-0. Se mete a semifinales el equipo del Inter dirigido por el Chacho Coudet. Y atención que el Inter espera rival.
que debe surgir del partido entre Olimpia y Fluminense, mañana 20:30 horas. Copa Libertadores de América, atención con la agenda de hoy. Partidazo en el Cilindro en Buenos Aires, 20:30 horas para Racing recibiendo a Boca Juniors. Partido de ida 0-0. ¿Qué partido se viene? Arbitraje del uruguayo Andrés Matonte para este partido. Y en el otro juego, que va a ser de mero trámite, lamentablemente para el equipo colombiano del Pereira, porque Palmeiras ya ganó 4-0 el partido de ida. Va a ser muy complicado, difícil, más que hazaña sería lo de Pereira tratando de forzar por lo menos los penales en este partido. 20:30 horas, Palmeiras con Gustavo Gómez ante Deportivo Pereira en el Allianz Parque de São Paulo, arbitraje de Cristian Garay de Chile. Atención que por Copa Sudamericana tenemos que hablar de lo que dejó el partido de ayer, la clasificación de Corinthians, hasta de manera milagrosa. ¿Qué partido hizo Estudiantes? Marcó un gol tempranero, después 3-4 pelotas al palo, gran actuación de Casio, el arquero del Corinthians, bien por Matías Rojas para avanzar, pero quedó Estudiantes ahí con las ganas de poder llegar a la siguiente ronda. Terminó en tanda de penales, donde terminó clasificando el equipo brasileño. Matías Rojas anotó su penal para esta clasificación brasileña a semifinales. Esto es en Copa Sudamericana. A propósito, la agenda para hoy. En Copa Sudamericana tiene el partido entre Defensa y Justicia y Botafogo, 18 horas, este partido empate 1-1 en la ida, a ver si arranca de titular Matías Segovia o lo hace desde el banco de expectativas para este compromiso que se va a jugar en el estadio de Banfield, en Buenos Aires. Arbitraje de John Espina de Colombia. Es lo que tiene que ver entonces con la agenda, recordando que mañana juega Olimpia 20:30 horas, Copa Sudamericana, los partidos para mañana 18 horas, Fortaleza, América Mineiro en la ida, ya ganó Fortaleza 3-1, y también mañana 18 horas el partido São Paulo, Liga de Quito, en el estadio Murumbí de São Paulo. En la ida había ganado el equipo ecuatoriano de la Liga por 2-1. La agenda internacional que se viene a continuación. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de venta a precio de remate. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contáctanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picantes y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y habló hoy el técnico de la selección paraguaya de fútbol, Guillermo Barros Esqueloto, habló del tema de la lista para completarla. Eso se va a dar el día viernes, decía por la mañana, esperando el partido de Olimpia de mañana para los convocados del plano local.
Y también se manifestó con respecto a las declaraciones de Juan Reynoso, el técnico de Perú, que había dicho que tanto Perú como Paraguay iban a ser visitantes en Ciudad del Este. Esto causó molestia. Respondía al respecto el técnico de la selección paraguaya. Reynoso decía, vamos a ser visitantes, los dos, hablando de Perú y también de Paraguay en el resto del país. No coincido en eso. Yo la vi la nota. Nosotros tenemos dos cosas que quiero decir con respecto a lo que dijo Reynoso. Tenemos la libertad y la autonomía de elegir dónde jugar, y así lo hacemos. Y que venga tranquilo, va a ser una fiesta del fútbol, los vamos a recibir como hermanos, va a ser un partido de fútbol que ganará el mejor, pero lo vamos a recibir como nadie espera recibir a la gente de Perú, como nunca, que se queden tranquilos. Información de último momento que tiene que ver con otro compatriota en el fútbol argentino. Está confirmada la ida de Matías Galarza a Talleres de Córdoba, préstamo hasta diciembre de 2024. De esta manera tendremos a otro paraguayo más desde Brasil. El compatriota Matías Galarza, que pertenece al Vasco da Gama, pasa a jugar a Talleres de Córdoba, préstamo hasta diciembre de 2024, entre las informaciones importantes que tenemos en el día de hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Güira Campana. Sanatorio San Sebastián. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tenemos que informar que prosiguen los trabajos en el marco de la obra de mejoramiento vial de la avenida Fernando de la Mora, desde Cacique Caracará hasta La Victoria, pavimento de hormigón hidráulico. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito brindan la cobertura pertinente en ese sector, así que a la gente, si pueden evitar esta zona, sería la mejor opción con respecto a lo que está pasando en la avenida Fernando de la Mora, desde Cacique Caracará hasta La Victoria. Mejoramiento vial en esa zona. Y no se olviden, tienen que pasar por su Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además nos achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hierro es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro es calidad. Hierro es Paraguay. Hierro soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR con Flow. Podés tener chicos
Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Vamos a retornar hasta Ipané, hasta Alcarde, con los compañeros Federico, Dani, Ariel, Johnny, con ustedes. Gracias, Fabio. Estamos con Twitty también, sí, presente aquí en el lugar de los hechos, grabando todo, recorriendo las bandejitas. Matías Galarza a el fútbol argentino. Sí, a Talleres. Leía a Fabio recién. Talleres y Blas Rivero, che. Y Sosa, que fue bien considerado, lo nombró mucho Guillermo, ¿no? Cuando se le habló de Enciso, después se le habló de el tema de la salida, dijo Sosa puede cumplir muy bien eso. Ojalá que tenga esta vez toda la buena fortuna que no tuvo hasta ahora en los partidos de la selección. Sí, en el caso de Ramón sí, porque no vamos a descubrir absolutamente nada con su extraordinario momento en Talleres. Vos adelantabas, Federico, tu percepción en el tema de Blas Riveros, porque si hablamos objetivamente, y acá a ver, lo eximo Ariel con aquella acotación que tanto ruido generó en sus amigos del WhatsApp, porque quiera o no, él estaba en el fútbol europeo, es cierto, en una liga entre segunda y tercera línea, pero sigue siendo un retorno a Sudamérica. Yo creo que el hecho de que sea Talleres un equipo serio, de un proyecto deportivo interesante y que lo puede, no sé si decir recatapultar, pero quiérase o no, es un retroceso desde lo deportivo, porque uno recuerda cuando Derlis también se había ido al Basilea, después va a Kiev, y con Blas uno tenía también expectativas mayores, y quieras o no, es una opción tentativa para ser el lateral izquierdo. Cuando vimos cómo progresa Coyote, estando en central... Fíjate, y me meto en esto, porque para mí, que se entienda bien, porque yo sé que la familia de Blas escucha la radio todo. Sí, sí, claro. A mí me entusiasma porque es competitiva la liga. Ayer vimos un equipo de esa liga, Estudiantes de La Plata, Talleres, jugar. Claro, es un equipo con mucho público. Creo que institucionalmente Talleres, River, Boca, Racing y Argentinos Juniors son los que mejores se manejan hoy. Estaba hablando de lo de Fassi, que bien le hizo a Talleres de Córdoba. Pero digo, fíjate el dinero, $900,000, abajo del millón. Él se fue por cerca de 3. O sea, se desvalorizó. Claro. En esta estadía en Europa. Pero yo coincido en el sentido que, a ver, si él hubiera tenido un rendimiento de bueno para arriba, no hubiera pegado esta vuelta. Tipo ahora, Santander, que tuvo en esa misma liga, ¿cuánto? 2 años y medio. Pero para mí, Federico, y después fue a Italia. Claro, esa realidad, para los intereses de la selección nacional, está muy bien que juegue en la Argentina. A mi modo de ver. Pero viendo la realidad, porque pero él estaba jugando, ¿eh? ¿Estupiñana dónde está ahora? Estupiñana es compañero de Enciso. Bueno, él estaba en el Villarreal, ¿verdad? El equipo que llegó a semifinales. Hizo un partidazo. Eliminó al Bayern y generó la dolorosa apuesta de Fabio. Digo nomás porque comparaciones odiosas y dolorosas. Sí. Arzamendia y Blas Rivero fueron a Europa y hoy uno está en Cerro y el otro viene a Talleres. Sí, que no sé cómo está futbolísticamente, ¿verdad? Arzamendia está irregular todavía. Totalmente. Digo nomás como el otro pegó el salto, casi la misma edad, que sea más joven incluso. Jugó mundial con gran categoría. Eso me explica un poco lo que estábamos hablando acá de por qué tantas postergaciones mundiales también. Claro, por eso cuando marcábamos lo del lateral izquierdo, fíjate que se da la inversa entre Arzamendia y Coyote, o sea, en el mundo de Cerro Porteño, como que ahora Alan le está yendo bien en Rosario Central, y yo coincido contigo en el siguiente punto, de decir, por lo menos, y yo enfatizo en el por lo menos lo de Talleres, porque Talleres ha demostrado con Ramón Sosa, con Baloyes, con otras figuras que vos haces un gran semestre, un gran torneo en Talleres y vas a otra vez revalorizarte en ese sentido. Entonces, porque si me decías, todo bien con Marcelo Pérez, ¿verdad? Pero si me decís Huracán, o sea, voy nomás a mí si me decís que no lo veniste Independiente porque no había aval, pero lo vendió Huracán, te digo, ¿sabes qué? No, claro, por eso, o sea, como que, para que se entienda, uno siempre quiere que el que se fue a Europa siga. Ayer cuando dijimos lo de Enzo, ojalá lo tengamos acá, pero dentro de cuando ya tenga 38 años, exagerando un poco, pero ya que no pegó ese salto, digamos, de calidad, un equipo más competitivo y una liga más competitiva, a mí me parece tenerlo en Argentina es mejor que en la liga danesa. Me parece que es más competitiva.
Y para la Pero selección estando en se la lo va a liga, tener muy de cerca. Sí, pero estando en la liga danesa, él es constantemente convocado a la selección. Yo voy nomás a eso. Pero no juega nunca tampoco, ¿eh? Y... Yo creo que acá, así como lo estamos viendo, bueno, a Coyote quiere ver partido central, yo escucho. Cuando me voy a la radio se escucha partido central y la prensa habla muy bien de él. A ver qué otro caso, por ejemplo, pasó con Matías Rojas. Matías Rojas capaz que se iba a una liga Bélgica, Dinamarca, y capaz que no tenía la relevancia que tiene hoy. O sea, tiene todavía ese lado competitivo, el fútbol argentino, que le hace bien a los jugadores. Otra cosa que quería mencionar antes que se me vaya el tema. Cuando se le preguntaba a Robert el tema de las buenas sensaciones de esta, y no es como el artista que dice, este es mi mejor disco, ¿verdad? Siempre el último disco es el mejor. Yo creo que mucho tiene que ver lo de Enciso, el momento de Almirón, hasta el arquero que viene en la MLS, que este arranque sea diferente al resto donde nos manejábamos con un equipo mucho más modesto. Recordaba Robert lo de Perú. Yo me acordé, Perú el 2-2 y un 4-1 con Clavito Moreira jugando en lateral, que nos pegaron un baile, nos hicieron goles de cabeza. ¿Y el anterior cuál fue? No, o sea, con... El 4-1 fue para Rusia. No, creo que el 4-1 fue para... ¿Para Brasil? Para Qatar fue el 2-2. Sí, ese de local. El 4-1 me parece fue para Rusia, con Chiqui Arce como DT. No, pero para Rusia, Chiqui agarra en la segunda parte. No, pero si fue primera fecha. Pero fue segunda rueda. La de Chiqui en la primera fecha fue la de Brasil. La de Elvis Marecos. La de... No, pero estoy hablando en Asunción. Porque en Asunción Perú no ganó ya... Sí, 4-1. Sí. No, el partido lo arrancamos ganando con gol de Cristian Rivero, 1-0. Y en el segundo tiempo, Cueva hace un desastre y nos ganan 4-1. Nos ganan 4-1 por eso. Claro. Y no me acuerdo la de Brasil 2014 cómo salimos. Habíamos ganado seguramente, porque siempre le ganábamos ante Perú. Sí, pero las dos últimas eliminatorias fueron muy traumáticas. Por eso ahora se respira una gente diferente. Hasta de Nava lo confío. No sé si esa confianza que se renueva... De mitad de cancha para arriba, independientemente de las razones de su ausencia, nos damos el lujo, entre comillas, de prescindir de un jugador que la rompió el año pasado, una temporada pasada en Italia, como Tony Sanabria. O sea, hay más variables de mitad de cancha para arriba. Ahora, antes era buscar a ver quién va a ser el punta por fuera, por dentro, y ahora hasta ese lujo nos damos. Y desperdiciamos también a otro jugador como Adam Moreira, que tiene 11 goles en una liga muy competitiva como es indiscutiblemente la Liga Argentina. Por eso. Y eso ilusiona la actualidad de los jugadores. A lo mejor no cambiamos mucho en cuanto a nombres, pero sí el estatus de muchos jugadores ha cambiado muchísimo. Se cotizan de otra manera porque tienen una actualidad superlativa, muchos de ellos en estos momentos. Edgar, contigo. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizante? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Rebotec, seguinos en nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de OME+,
omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Vino Santa Elena, recuperemos la confianza. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Federico. Bueno, no, qué papelón, no. Y bueno, suele pasar. Le tenía que preguntar al colega ese que... Después se reían el colega que le preguntó quién era quién, ¿de verdad? Y bueno. Y vos sabés que Federico, hablando de eso más de una vez, estando uno de los Menji, creo que en cancha Guaraní, y yo quería demasiado hacerle la nota, porque tenía vergüenza de preguntarle, ¿vos sos fulano o sultano? y dejé pasar, vos estabas Dani cuando eso. Yo estaba al lado. Para más había cuestiones para preguntar si accedía. Claro. ¿Qué barra que esto? Bueno, acá nosotros tuvimos el entrevistado que no habló. También, tuvimos lo nuestro. Tuvimos un entrevistado que no habló, sí. Bueno, cerramos desde el CAR de muy lindo lugar. Fuerza Paraguay, sí. Que sea el puntapié inicial de algo que por fin nos lleva a la Copa del Mundo. ¿No vamos, muchachos? No vamos. Chau. Hasta mañana. Justo el técnico de Perú, Reynoso, decía, vamos a ser visitantes, los dos, hablando de Perú y también de Paraguay en el resto del país. No coincido en eso. Yo la di la nota. Nosotros tenemos dos cosas que quiero decir con respecto a lo que dijo Reynoso. Tenemos la libertad y la autonomía de elegir dónde jugar, y así lo hacemos. Y que venga tranquilo, va a ser una fiesta del fútbol, los vamos a recibir como hermanos, va a ser un partido de fútbol que ganará el mejor, pero lo vamos a recibir como nadie espera recibir a la gente de Perú, como nunca, que se queden tranquilos. No tengo la lista definitiva porque como hay un partido mañana, vamos a esperar, y hay algunos jugadores que seguramente van a ser citados de Olimpia, entonces voy a esperar a que termine todo bien, y como es la lista definitiva donde uno cita y ya no puede volver a citar a otros jugadores, voy a esperar que terminen todos bien y hacer la citación el viernes por la mañana. Bueno, con respecto a Enciso, lamentablemente no lo vamos a tener a él, más allá de la táctica o del sistema táctico que nosotros decidamos para cada partido. El problema es no tener un jugador como Enciso, no tener Enciso. Pero también entiendo que nosotros tuvimos un tiempo de 1 año y medio de probar, de tener otras posibilidades, de ver otros jugadores, y creemos que lo podemos reemplazar. Te reitero, la ausencia de Enciso es un jugador único, pero creo que tenemos reemplazante con otros jugadores que nosotros hemos probado en esa posición durante este último año y medio. Con respecto a Vareiro, creo que está haciendo un campeonato muy bueno, un jugador que está seguido por el cuerpo técnico de la selección permanentemente, como todos los delanteros paraguayos. En este caso yo me incliné por otros jugadores que tienen la misma característica, que están en el mismo nivel que él, pero que venían trabajando con nosotros. Y nosotros vamos a seguir mirándolo a Adam, atentos a su evolución, y si nosotros consideramos que dentro de 20 días que hay otro combo tiene que estar con nosotros, va a venir. Como Sosa, Matías Rojas, puede cambiar a Almirón por izquierda, que Almirón hoy juega por derecha, pero en Argentina y en Atlanta United jugó por la izquierda o jugó por detrás del 9, y tenemos la variante, tenemos la posibilidad de reemplazarlo con un jugador igual que él, como Ramón Sosa, que juega más o menos
si jugara como extremo, o podemos encontrarle alguna solución táctica y jugar con otros jugadores y con otra táctica y no depender solamente de un win. Lo veremos a medida que se vaya acercando cada partido, en este caso Perú y Venezuela, en una situación muy distinta a cuando a mí me tocó llegar. Primero es fundamental porque hoy conozco de punta a punta al fútbol paraguayo, al jugador paraguayo, a todo. Conozco no solamente la parte futbolística, sino también la parte humana. Y encima tuve la oportunidad de 1 año y medio de entrenar, de practicar y de jugar y de ver, según mi óptica, según la forma de jugar como quiere este cuerpo técnico, a los jugadores, y entonces hoy tenemos un análisis mucho mejor. Creo que también tenemos el hecho de conocernos en la parte humana, nos acerca mucho más al jugador, de poder llegar y darle una indicación y que sea directa y que sea bien interpretada. Eso cuando vos llegás, no solamente a mí, acá, sino en otros lugares, es un tiempo que te lleva acomodarte al plantel. Ya lo tenemos, nosotros ese tiempo hemos practicado, nos hemos conocido, saben lo que quiero, saben que con una mirada el jugador ya entiende lo que quiero, o yo sé lo que me puede dar el jugador de repente con lo que me dice. Entonces hay un conocimiento mayor y estamos mucho mejor, sin duda, que hace 1 año y medio atrás, y estamos, la verdad, muy confiados, con una ilusión muy grande de cuando terminen las eliminatorias poder estar dentro de los clasificados al Mundial. Bueno, no quiero hablar personalmente, específicamente del nivel de Gustavo Gómez o analizar tu perspectiva con la mía. Yo creo que hoy los jugadores están muy bien. Como te decía anteriormente, hablamos en la semana, un ejemplo con Rojas, y me dijo, poneme donde quiera, yo me muero por jugar en la selección albirroja, y ese sentimiento creo que lo va a elevar en el nivel individual de cada uno cuando juegue con la selección. También tenemos que combinar un buen ambiente, una buena táctica, un buen entrenamiento, y darle los consejos que correspondan para que ellos se sientan como en sus equipos y rinden a un nivel máximo, como Almirón, Gustavo Gómez o el que fuere, en la selección de Paraguay. Con respecto a lo de Enzo González, creo que en los últimos años se ha dado la salida de 1 de julio, ahora de Enzo, directamente a la Premier. Creo que las señales que le da el fútbol del mundo a Paraguay es directa. Hay que apostar por los jóvenes, hay que apostar por las academias en cada equipo. Hay jugadores, hay que desarrollarlos y los va a dar, y después lo que tiene el rebote de que vayan a Europa es que después juegan para tu selección. Entonces, la verdad, hay que trabajar, hay que ver la manera de trabajar mejor o más en el tema de las inferiores. La evolución del fútbol en los últimos años ha variado. Con el tema de los 5 cambios, vos podés arrancar de una manera y cambiás en el segundo tiempo, o te cambia el rival que te obliga a vos cambiar. Entonces, vos podés hoy salir con una actitud muy ofensiva o muy de marcar la cancha, y de repente te encontrás que el rival te cambia y vos tenés que cambiar también. Entonces, a mí me parece que nosotros estamos bien, estamos contentos con el trabajo que hicimos en el último año y medio, y no es que uno, por haber trabajado y conocer, ya va al Mundial, sino creemos que hemos trabajado muy bien y tenemos las herramientas para pelear nuestro lugar en el Mundial. De repente nos va a tocar ir a buscar el resultado, de momento nos va a tocar tener que esperar, y vamos a ir viendo según lo que nosotros analizaremos, y de esa manera jugaremos, pero tenemos los jugadores para hacer lo que nosotros queremos. El equipo que va a jugar la semana que viene el primer partido con Perú es muy distinto y con respecto al que ha jugado en las últimas eliminatorias o en las últimas 3 eliminatorias. Entonces, más allá del factor anímico, del factor táctico, me parece es otro equipo. No podemos preestablecer cómo va a responder con respecto a lo que pasó en las últimas 3 eliminatorias, pues es un equipo nuevo. Como decía recién, esperemos que estar bien, estamos tranquilos en que hemos hecho el trabajo que uno como cuerpo técnico le hubiera gustado hacer previo a una eliminatoria, y nos sentimos muy bien, muy preparados para afrontar y para poder lograr el objetivo, que es ir al Mundial. Que necesitamos de todos, no es solamente una función nuestra. Ustedes saben bien cómo impacta el afecto, el cariño a nuestros jugadores.
Obviamente que ustedes tienen un trabajo que cumplir, que es la crítica, con responsabilidad, con respeto. Nosotros la aceptamos y los jugadores la aceptan, pero también creo que este grupo de jugadores necesita el apoyo y la expectativa de ver si podemos o no, pero sí generar una expectativa positiva hacia lo que nos va a tocar enfrentar la semana que viene. Todos los jugadores los estamos siguiendo, siempre estamos atentos, elegimos lo que nosotros consideramos que es lo mejor para estos dos partidos y después veremos. Tony creo que incluso tuvo una lesión y que no hubiera podido estar, pero todos los jugadores nosotros los seguimos y estamos atentos a la evolución y a cómo están individualmente. Con respecto al arbitraje, hoy el VAR te da la posibilidad de que un error del árbitro sea corregido. Entonces, me imagino que debiera, cuando termina un partido, la justicia debe haber sido un 100%. No nos ha pasado en los amistosos últimos que nos ha tocado jugar. Cuando jugamos en Chile, cuando jugamos en Perú, cuando jugamos con Colombia. No hubo VAR esos 3 días. Ahora esperemos que lo haya. Vos te acordás de la expulsión de Sosa en Chile. Entonces, yo creo que hoy el árbitro con la televisión, con el VAR, está muy cuidado. La justicia debe ser perfecta y consideramos que así lo va a ser y esperemos que así sea. Sigue el peligro, el disparo, gol. Golazo para Fluminense 2, Olimpia 0. La misión de Cana es difícil, pero Olimpia, fiel a su historia, quiere otra noche épica de Copa Libertadores. Olimpia Fluminense. Olimpia Fluminense. Este jueves, 20:30 horas, en el Defensores del Chaco. Transmisión de ABC Cardinal, 7:30 AM, para toda la República y el mundo. Previa desde las 18 horas. Relata Bruno Pons. ¡Qué grande que sos, Olimpia! ¡Solamente vos, Olimpia, podés hacer esto! Comentan Federico Arias. Por ahora hay penales, pero Olimpia quiere aprovechar para dar el golpe de knockout. Y Daniel Chung. Para que Olimpia iguale la serie y, ¿por qué no?, buscar el gol de la clasificación. Olimpia Fluminense, la revancha.